Jornada post-18 en Cultura Verdadera, queridos amigos, bienvenidos a la red en vivo y en directo cuando el reloj ya marca las 10 de la noche y volvemos a internalizarnos en nuestra historia de Chile, ¿eh? Lo que quizás nunca supiste, la historia que quizás nunca te contaron. Hoy día hacemos un nuevo episodio de la llamada Historia B de nuestra historia chilena. Estamos con un panel de expertos que nos va a permitir adentrarnos en una serie de temas interesantísimos. Y quiero partir presentando a don Francisco Ortega, escritor y periodista. Estamos con 3 historiadores además. Don Leonardo León, profesor, bienvenido. Nos acompaña don Manuel Gárate y también, una vez más, Cristóbal García Huidobro. Vamos con nuestra nota introductoria que nos pone en contexto de todo lo que hablaremos esta noche. Estás en Cultura Verdadera, nuestro hashtag ya abierto, Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. Pon atención al siguiente reportaje de Cultura Verdadera. Como escribiera Jorge Luis Borges, quizás la historia universal no sea más que la entonación de un par de metáforas. Pero esos relatos crean imágenes y construyen la memoria de un país. Chile está lleno de maravillas, cosas ocultas, misterios o para algunos chismes muy raros, de los cuales nosotros, los propios chilenos, poco conocemos de su pasado y sus secretos. Una es la historia oficial, la que se escribe en los textos escolares, que en muchas ocasiones refleja los intereses de las clases dominantes. Pero también existe la otra historia, que para algunos se basa en la verdad, pero es considerada en ocasiones como revolucionaria. Lo que pasa es que la historia tiene una objetividad relativa, depende de cada historiador y de cada lector, ¿no? Cada uno juzga los hechos del pasado conforme su posición ideológica, su pensamiento, y la va entendiendo a su manera. Entonces siempre hay discrepancia en cuanto al objeto histórico. Lentamente la historia va empezando a rescatar esos acontecimientos que podríamos decir, usando un término que tú empleaste, estaban ocultos, o simplemente los historiadores querían rescatar lo heroico, pero no es esta otra historia. Es posible decir que para los historiadores es difícil abarcar toda la historia, pero es innegable señalar que cada uno escribe la historia de acuerdo a sus propios intereses, vivencias y puntos de vista. Cada historiador escribe la historia a su leal saber y entender. Y el que lee debe de llegar a deducir si lo que está diciendo su historiador vale la pena o no vale la pena. En lo que es posible llegar a un consenso es al entender que la historia, en la medida que se conozca exactamente el pasado, es posible comprender el presente y trazar las grandes líneas para forjar el futuro. Como reza una placa instalada en los que fueran los campos de concentración de Auschwitz, Polonia, los pueblos sin historias están condenados a repetir errores, porque no reconocen los caminos que han transitado. ¿Conocemos cómo se produjo el mestizaje en Chile? ¿Cuántos montajes se realizaron durante la dictadura? ¿Cómo y quién era Manuel Rodríguez? Manuel Rodríguez es parte del folclore nacional. Existió y era muy desordenado, tenía una mente muy extraña, luchador, inconformista, inorgánico, ¿no? Que hasta fue negativo en determinados momentos para la causa patriota. La historia siempre ha presentado un lado B, que curiosamente para muchos puede lograr ser más llamativa que el descafeinado lado A. Hablamos de una construcción narrativa en el tiempo, donde el encadenamiento de hechos está dispuesto para armar la identidad de un grupo de personas. Lo que se impone por guerra o simplemente por supremacía de una cultura o de una nación es lo que queda en definitiva, ¿no? Por ejemplo, en la independencia triunfó la idea de la libertad y la democracia. Entonces se valora eso, ¿no? Si hubiera triunfado el rey y el pensamiento conservador, la visión sería otra. Los historiadores tenemos, o los que nos dedicamos a la historia, para que no se enoje don Sergio Villalobos, tenemos la necesidad de decir, mire, hay que hacer 2 cosas. Uno, historiar a los que nunca han sido historiados.
Y en segundo lugar, uno podría decir, parafraseando a una iniciativa de la década de los 80, un gran acuerdo, ¿no?, sobre una revalorización de la historia como parte formativa de la cultura cívica del país. Chile cuenta con un lugar que alberga documentación sobre juicios, cartas, testamentos desde 1540. Más de 400 años de historia están en el Archivo Nacional, piezas fundamentales para reconstruir la histórica y sus diferentes épocas. Yo recomendaría a la televisión acercarse más al archivo. Hay que mostrar que aquí está la historia escrita del país desde 1540 en adelante. Es decir, tú te encuentras con firmas, te encuentras con documentos, te encuentras con testamentos, te encuentras con todo, desde 1540 en adelante. Hay juicios, todos los juicios que han habido en Chile debieran estar aquí. Y cuando hablamos de juicio hay homicidios, hay persecuciones, hay deuda, todo lo que constituye un juicio, con los elementos propios de lo que es un juicio. Hoy en Cultura Verdadera conversaremos sobre ese Chile desconocido. Nos introduciremos en esas historias que para muchos académicos se fundan en el mito y genera más de un anticuerpo. Lo que no se sabe, lo que nunca nos enseñaron, la otra vereda de la historia de Chile. Comenta y participa en nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiras.la red. Primera pregunta para el profesor León. ¿Efectivamente se nos ha ocultado parte relevante de nuestra historia? Yo creo que no es solo que se ha ocultado, se ha omitido y se ha falsificado. Volviendo a la nota introductoria, cuando dicen un pueblo sin historia comete los mismos errores, si partimos de la base que lo que se nos ha contado como la historia de Chile es una efectivamente falsificación del pasado de Chile. Y voy a explicar por qué. Estamos enfrentados a un futuro con una memoria falsa. Estamos enfrentados a un falso futuro. ¿Y por qué digo que hay una falsificación de la historia? Porque, por ejemplo, en este caso, la guerra de la independencia. La guerra de independencia supone a Chile como colonia, y eso lo suponemos todos porque es lo que se nos enseñó. Pero la guerra de la independencia en realidad es una guerra de republicanos contra monarquistas. No es una guerra de chilenos contra españoles. Una guerra civil. Es una guerra civil donde se enfrentan dos regímenes jurídicos. Y decir eso, decirlo efectivamente, este es un enfrentamiento, una confrontación entre monarquistas y republicanos, es acercarse un poquito más a la verdad. Pero como dijo mi querido amigo don Sergio Villalobos, también aquí se implanta esa idea de que la historia que se cuenta es la historia de los vencedores. Él dijo, es la historia de la supremacía. Y entonces aquí no se trata de omitir el pasaje en la historia de un sujeto que alguna vez tuvo poder. Aquí lo que ha pasado es que se ha omitido la historia de más o menos el 95% de los chilenos. Y eso es lo que hemos intentado rehacer, recabar. Creo que el profesor Julio Retamal tiene mucha razón cuando dice hay que ir al archivo. Nadie menciona cuántos papeles hay en el archivo, pero sí sabemos que cada cierto tiempo se descubre una nueva carta de Valdivia, una nueva carta de O'Higgins, y los otros millones de papeles, ¿de qué hablan? De la historia de los chilenos, pero es la historia de los chilenos en el avatar cotidiano, la historia del trabajo, la historia de la propiedad, la historia del comercio, el delito, sobre la historia todo. del delito, la historia de lo que son las transacciones sociales entre los sujetos en la vida diaria. Y entonces, si aquí en este programa se ha hecho un esfuerzo por contar una historia oculta o secreta, en realidad lo que debemos finalmente decir es por qué los historiadores escriben una historia que va tan de la mano con aquellos que detentan el poder. Y como dijo alguna vez el profesor Alfredo Jocelyn Holt, los que detentan el poder en Chile lo han hecho más o menos de 1750 hasta la actualidad. Y ellos no solo han controlado la riqueza, la tierra, sino que además, y lo más importante, han controlado la memoria. Y lo importante de esto es señalar que en algún momento ellos perdieron el monopolio del control de la memoria y en algún momento ha comenzado a emerger en Chile una nueva historia que usted, Ignacio, ha ayudado y contribuido a pensar como una historia del lado B, como una historia secreta. En realidad es una nueva historia de Chile que contribuye al fortalecimiento de la identidad y por supuesto también a la formación de una unidad
donde en la memoria nos volvamos a encontrar. Manuel, ¿de acuerdo con lo expuesto el profesor León en cuanto a omisiones y falsedades? Yo creo que principalmente hay una omisión y un olvido creado también. Lo que vemos hoy en día son las distintas memorias que están combatiendo por surgir, por aparecer, por entregar también su testimonio. Por ejemplo, nos podemos preguntar, bueno, ¿y el rol de las mujeres? ¿Y los niños? ¿Y los vagabundos? Y los extranjeros en Chile. Hay muchas historias y los documentos siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que estamos mirando, estamos ahora abriéndonos a hacernos nuevas preguntas y rescatar a esos actores olvidados de la historia. Cristóbal García Huidobro, ¿qué opina de esta situación expuesta en este programa a esta hora de la noche? Mira, yo estoy de acuerdo con Manuel, en realidad, y ahí yo me distancio un poco de don Leonardo en algo. A ver, efectivamente yo no creo que hayan falsificaciones historiográficas o históricas, a pesar de que, por ejemplo, el mismo Villalobos tiene un gran libro sobre portales en base a eso. Pero eso es más que... A ver, eso implica un trabajo elucubrado, en definitiva, con el fin de dejar oculto algo. En realidad yo voy más por el lado de la omisión y de una omisión racional, es decir, yo decido dejar a otros grupos fuera porque en realidad los encuentro relevantes, ¿ya? Esa es la historiografía de próceres que vamos a encontrar fundamentalmente en el siglo XIX, ¿ya? Ahora, en lo que yo sí estoy de acuerdo con don Leonardo, es precisamente en los nuevos derroteros que se abren permanentemente en el estudio de la historia, ¿ya? Y de ahí una nueva historia siempre es posible, porque la historia en ese sentido es dinámica y va enfrentando siempre, va enfrentando al historiador siempre nuevos desafíos. De ahí entonces, si nosotros dejamos en el olvido grupos o personas o elementos de nuestra historia, bueno, hoy día es el momento para rescatarlo. No sé si efectivamente hay una falsificación detrás de esto. Mira, lo de la falsificación, ¿por qué lo señalo? Porque pensando primero que nada, ¿cuál es la primera historia republicana? Se tiende a pensar que la primera historia republicana es la de Diego Barros Arana, pero en realidad fue escrita la primera por Claudio Gay. Y Claudio Gay, al momento de firmar el contrato con Diego Portales, recibe de manos de Portales el índice de lo que debe ser esa historia. Y curiosamente es Claudio Gay, por ejemplo, quien trae a colación e instala en el escenario histórico de la independencia a Manuel Rodríguez. Ahora uno dirá, bueno, ¿cuál es la intención? La intención es que usted pone a Manuel Rodríguez ahí, un guerrillero de pacotilla, ¿no? Pero está omitiendo a los Pincheiras que en esos momentos efectivamente están luchando contra el Estado republicano. Entonces lo de Portales no es un acto neutro. Se está eliminando al sujeto real y se está poniendo una caricatura en reemplazo. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo se construye históricamente la imagen de Manuel Rodríguez. No, cómo Manuel Rodríguez llega a representar el mayor símbolo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Cómo llega en el imaginario popular a representar un sujeto con unas cualidades extraordinarias, cuando en la práctica era un sujeto de muy baja monta. Entonces más adelante, profe, que ya llegaremos a esa nota y para desarrollar en extenso al personaje, pero antes, don Efe Ortega, desde la ficción también, desde el periodismo, desde la crónica, ha sido capaz de ir reescribiendo la historia. Una historia, ¿qué le parece? Llena de falsedades, llena de omisiones, llena de ¿qué? Yo creo que la historia, más allá de falsedades, de mitos y todas esas cosas, es una gran epopeya, es una gran novela colectiva. La historia de Chile, la historia del mundo, yo diría que es la gran narración de no ficción que nos construye como civilización. ¿Qué sabemos de nuestro pasado? Versiones de distintos historiadores, versiones de distintos cuentistas. Está el típico, los escritores suelen decir que los escritores inventaron la historia, que Heródoto y Homero son los responsables de todo lo que sabemos de la antigüedad. Puede ser que aquí los colegas historiadores también, sin querer serlo, sean también novelistas, ¿no? La historia es una gran novela. A mí, más allá de eso, de si estamos parados ante una historia oculta, una historia B, una historia desconocida, lo que más me interesa de todo este proceso es el interés que se está dando ahora por la historia de Chile. Creo que trabajos como el de Jorge Baradit de la historia oculta de Chile, o otras cosas que hoy día como que todo el mundo lo está leyendo, es muy interesante el interés popular que está teniendo la historia de Chile. Es como de alguna manera nos estamos reencontrando con nosotros. Quizás como dice el profesor acá, porque estamos descubriendo una nueva historia de Chile, una historia distinta a la que se nos enseñó oficialmente en el colegio, una historia distinta a la de ciertas escuelas historiográficas. ¿Y una historia distinta? ¿Sabes por qué? Yo creo porque tiene más que ver con personajes y con cuentos de rollos, por llamarlo de alguna forma, de gente que de alguna manera no es tan distinta a nosotros.
O sea, sí, pero se entiende, ¿no? Pero fíjate tú que también... Como un drama, ¿cachai? Claro. Es como la historia contada como un drama, como un chico conoce a chica, así como lo que dicen los guionistas cuando para hacer un plot de una película. ¿De qué se trata esto? De chico conoce a chico. Acá de chico de lucha por la independencia. Y entonces, al contar la historia así, y al revelar que nuestros héroes son personas comunes y corrientes, bajarlos un poco de la estatua y del mito y de esa cosa solemne, nos acercamos a esto, porque construimos una leyenda, una gran película, si se quiere. Bueno, don Néstor, pero justamente es lo que hacemos a continuación en acontecimientos. nuestra próxima nota. Sacamos a los próceres desde la estatua de esa plaza, como lo hacemos semana tras semana, y los hacemos de carne y hueso. Pongan atención porque vamos a recorrer desde quién demonios fue Simón Bolívar, pasando por la figura polémica, uy, no lo quiero ni decir, de Manuel Rodríguez una vez más, hasta historias tan poco develadas como la matanza de Santa María de Iquique. Pongan atención, estás en Cultura Verdadera. La historia de Chile es mucho más que la serie de hechos que conocemos, estudiamos o enaltecemos. Debemos entender que también existe otra biografía, esa que podría ser considerada como el lado oscuro de nuestra memoria nacional. Muchas veces, por diferentes razones, sucesos de suma importancia son dejados de lado en los relatos oficiales y terminan en el olvido. Algunos lo llamaron el eterno revolucionario. Su performance durante la Reconquista le ganó al estatus de leyenda. Pero, ¿quién mató a Manuel Rodríguez y quién dio la orden? ¿Es el cuerpo del guerrillero el que se enterró en la capilla de Tiltil? Las preguntas sobre su muerte generan más mitos en torno al guerrillero. Desde el momento que se inicia la historia, se han desarrollado relatos que caminan por el sendero del anonimato. Para algunos solo son copuchas, para otros la memoria incógnita. ¿Sabías que las batallas de Concón y Placilla son las más sangrientas de la Guerra Civil de 1891? Donde hubo más muertos que en toda la Guerra del Pacífico, o que en la misma cruzada por el Salitre se esconden intereses británicos involucrados. Son historias reales que en su momento trascendieron, pero que con el paso del tiempo fueron olvidadas. Algunas son tratadas como mitos, pero ¿cuánto tienen de realidad? Los que saben de 4G no saben de videos pegados. Los que saben de 4G saben lo que se siente. Dile adiós a las sorpresas en tu cuenta a fin de mes con el nuevo plan Cuenta Controlada 4G. Con 1.5 gigas y 500 minutos por solo 14.690 pesos mensuales. Súmate a la mejor experiencia en internet móvil, cámbiate a Movistar y súbete al 4G. Pídelo también si eres cliente. Movistar todas las noches de mentiras verdaderas y los lunes de cultura con nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. ¿Quién fue Simón Bolívar? Es la pregunta a esta hora de la noche, no solo en las redes, sino que con nuestros expertos. ¿Quién quiere partir? Cristóbal García Huidobro a esta hora de la noche. Don Cris. Bueno, ya, Bolívar es el héroe de héroes. El héroe de héroes. Héroe de héroes en la independencia Permiso americana. que me cruce, ¿ah? Sí, no, Hasta el día de Muchas hoy. gracias. No, y es un mito que ha sido usado y abusado. Si no, pregúntale a la Venezuela actual, digámoslo, cómo Bolívar se transforma también en algo que nunca fue, digámoslo, para el modelo bolivariano supuestamente, pero yo te puedo asegurar que Simón Bolívar no tenía ninguna intención de que lo que es Venezuela hoy día se convirtiera en ello. A ver, Bolívar era un individuo que pertenecía a la clase alta caraqueña, digámoslo, era un hombre que provenía del ¿cómo se llama?, el mundo de los hacendados, a pesar de que hay algunos estudios que dicen que tendría un origen mestizo. Bueno, es probable, pero... Mantuano. Claro, que fuera un mantuano en definitiva, que era el nombre que le daban a la élite caraqueña en esa época. Pero realmente Bolívar llega a convertirse en una figura relevante precisamente dentro de la parte bélica de lo que es la independencia de la Nueva Granada, es decir, de toda la zona norte de América del Sur. Pero de ahí se construye el mito del Bolívar, que es el libertador de América. ¿Cuál es el mito, Manuel? Bueno, el mito es justamente esta gran América, este continente unido, la gran nación, que pretendía construir Bolívar, pero bajo su yugo. Era muy conocido su rasgo. Es lo que siempre se ha El dicho rasgo de autoritario de Bolívar es lo menos conocido. Ahora también es un elemento que hoy en día hay que jugarlo con el tiempo, pero
el rasgo muy fuerte de racismo en Bolívar. Él hablaba del temor a la pardocracia. Los pardos eran los mestizos, sobre todo los hijos de blanca y negro, digamos. Y para ese segmento de la sociedad caraqueña y en general de ese mundo colonial le tenía mucho miedo a Bolívar. Mira. Él pensaba que había que lograr la independencia de España, pero había que evitar inmediatamente que el bajo pueblo se sublevara. El bajo pueblo lo representaba justamente esta idea de los pardos. Los pardos y los llaneros. Claro. Y de hecho, hasta cierto punto Bolívar tenía algo de razón en la medida en que luego de la declaración de independencia venezolana en 1811, efectivamente el bajo pueblo el que se trata de hacer del gobierno, porque no quieren ser gobernados por la élite caraqueña. Entonces ahí, bajo el lema de muerte a todos los abogados, que era el grito de guerra de los pardos. ¿Eso le duele a usted, abogado, además? Yo los entiendo, de hecho. Lo que hace en definitiva es que el bajo pueblo masacra a la élite caraqueña. De hecho, es una guerra social lo que ocurre en Venezuela. Entonces el temor, ese temor espantoso que tenía Bolívar es precisamente porque un hombre de la élite que no quiere que el bajo pueblo le quite su tajada del pastel. Un temor inspirado en lo que había ocurrido en Haití. También era el gran temor de las élites americanas. Lo que había ocurrido en Haití finalmente fue una revolución de abajo que mataron a todos los blancos hacendados esclavistas. Y escribieron y a los mulatos la declaración de independencia en la piel de un blanco. Claro. Wow. Los negros, sí, liderados por un negro que viene de Francia, un teniente coronel. O sea, Bolívar con este antecedente estaba con... El primer país independiente de América Latina es Haití, siempre olvidado. El primer país de América 1804 en independizarse es Haití. Por eso lo que uno podría decir cuando enseñan en el colegio la influencia de la Revolución Francesa, la única influencia que tuvo la tuvo en Haití, donde se repitió la muerte de la aristocracia, y luego de eso en toda América Latina, en la actual América Latina, lo que se constituye es un movimiento anti-revolución francesa. Cuando el profesor Villalobos dice se aprendió de la libertad y la democracia, no, ¿falso? Esto es totalmente falso. Él sabe que es falso. Y sabe que es falso porque no por casualidad llamamos a la primera república oligárquica. Esa es una contradicción en sí, ¿no? Y de qué manera, ustedes lo han visto en otros programas aquí mismo y en cualquier libro, ¿no? Se constituye una oligarquía férrea en torno a Portales. Nunca hay que olvidar, y esto es lo que uno recuerda desde la nueva historia, que Portales es el que instala los presidios ambulantes en Santiago, que es durante esa república que se funda la primera cárcel en Santiago, una cárcel en forma. Hay que leer los trabajos de Marco Antonio León sobre el sistema carcelario. Hay que leer la nueva historia para saber que esto no son detalles, ni anécdotas, ni pequeños eventos. Es la configuración de un sistema social y político dirigido a controlar justamente ese bajo pueblo que Simón Bolívar temía tanto y que tenía la forma en Venezuela de los llaneros, de los caudillos regionales que levantaban a las... Lo que pasa con el propio San Martín. Un ejército de leva. Se sabe poco, claro, de San Martín, cómo se sublevan los negros en Perú para sumarse a la empresa de San Martín. Porque esos negros en Perú que están sometidos a la aristocracia limeña, buscan en el ejército de San Martín el instrumento que los va a liberar. Y entonces esto va sucediendo a través de toda América, es como una especie de juego de palitroques. Pero volviendo a Bolívar, pero volviendo a Bolívar, ahí es cuando... ¿Qué importancia tenía Chile? ¿Qué importancia tenía Chile o qué rol jugaba Chile en este supuesto ideal bolivariano de la unificación de América? Es que el rollo de la unificación latinoamericana, en el fondo Bolívar se la toma a Francisco Miranda. El sueño de la América Unida debería llamarse el sueño mirandiano. Yo estoy muy de acuerdo en el hecho de que Bolívar es un personaje muy siniestro, que tiene muchas sombras, más que luces. Es un personaje muy ambicioso, además. Un personaje que... En Europa ya pensaba cómo iba a ser. Y de hecho, Miranda, que de alguna manera es como el Obi-Wan Kenobi, ¿no? De todos estos jóvenes, jóvenes caudillistas, los educa a todos en Londres, los conoce Higgins, todos. Por ejemplo. O'Higgins, o sea, mira, es la relación casi la relación del padre que no tuvo. Que tenía con Miranda, pero también tuvo una relación muy especial con Bolívar. Y finalmente Bolívar lo termina traicionando. Él lo entrega. ¿Cuándo es el proceso como de la reconquista? El 13 en Bolivia. No, sí, ahí hay todo un tema. Y entrega a Bolívar, y Bolívar termina, a Miranda, y Miranda termina sus días en la cárcel. Es un personaje que yo creo que en la historia latinoamericana se le da más importancia de la que, y puedo estar hablando estupideces,
A mí me parece que, por ejemplo, San Martín es un personaje mucho más relevante en la historia latinoamericana y mucho más interesante que Bolívar. ¿Y por qué Bolívar tiene una más relevancia a Bolívar que a otros como San Martín? Tiene prensa. Inicia el movimiento, claro, tiene prensa. Y además piensa tú, además, a ver, cuando San Martín inicia la campaña libertadora del Perú, ahí es cuando Bolívar le asusta, porque en definitiva está viendo un competidor. Bueno, y está todo lo que pasa en Ayacucho, ¿no? Claro, que básicamente se encuentran los dos y bueno, y ahí viene la discusión de quién es el que va a mandar. Entonces, y hay un montón de teorías, incluso teorías como de conspiración, que tiene que ver con la logia Lautarino, con los masones, que Bolívar tenía mayor grado que San Martín, y por lo tanto esa es la razón por la cual San Martín se retira de Ayacucho pero históricamente yo creo que hay que pensar, por ejemplo, en el Virreinato Nueva Granada, el Virreinato de Buenos Aires, el Virreinato peruano, que son los centros de poder supuestamente colonial y metropolitano. Claro. O sea, y Chile entonces era una capitanía apenas. La emergencia de Buenos Aires, que tiene Potosí y que puede constituirse en un poder frente justamente al poder del Virreinato de Nueva Granada, es lo que hace oponerse a estos sujetos, desde la riqueza y desde el poder. Pero como ustedes bien señalan, no hay que olvidarse, ¿cierto?, de Santander, de Páez, de los grandes caudillos y caudillos al estilo Sucre más clásico, Sucre, ¿no?, que surgen en Bolivia, en Venezuela, o en lo que es Venezuela y la Gran Colombia, como la llamaron en algún momento. Entonces, yo creo que aquí hay una oposición de centros de poder. Y ahí es donde fallamos los historiadores de ver, por ejemplo, la disputa que tiene Nueva Granada y Buenos Aires por capturar lo que es Lima, por capturar el virreinato peruano. Llega primero, es una carrera. Pero yo creo que hay un espejo que hoy día uno lo puede ver en todo lo que es la geopolítica de América Latina, ¿no? De alguna manera el choque entre el norte de Sudamérica y el sur lo representa muy bien este encuentro entre Bolívar y San Martín, claro. y Bolívar. Y hoy día lo podemos ver en el día a día, ¿no? Y yendo a lo que decías tú, bueno, Chile. En realidad Chile es un actor secundario en esto. Es muy triste porque por ejemplo, en Inglaterra, cuando uno estudia el proceso de independencia chileno, es parte del proceso de independencia de Argentina. Entonces, al final es como... un apéndice. Claro, un apéndice. Y el Perú también. Es básicamente encontrar un puerto para Mira, lo más dramático de toda esta historia es la historia de la gran expedición libertadora a Perú, que es comandada primero por Cochrane y después por San Martín. E ir a Perú y encontrarse que en Perú, donde están los monumentos, no hay un recuerdo de Chile. No se menciona que Chile, O'Higgins, se desangra al país financieramente para costear ese país. La primera deuda. Es igual que ir a Buenos Aires, ir a la cripta de San Martín, ahí en la Catedral Metropolitana. Ahí está este monumento que tiene 4 caras y los 4 países que libera. El escudo chileno. Y el escudo chileno, y es el libertador de Chile. Y es verdad, es triste constatar que básicamente toda la empresa del cruce de los Andes, la gesta de la independencia de Chile, es básicamente, dentro de toda una estrategia militar, es para tener un puerto desde el cual saltar la armada para liberar a Perú, que somos un medio para un fin. Pero Ignacio, hay un detalle. Mira, seguimos hablando de San Martín, de Bolívar, quizás de O'Higgins, quizás de Páez. ¿Y la gente? ¿Qué pasó con esa pardocracia, no, que liquida la aristocracia mantuana? ¿Qué pasa con los negros en el Perú, con los esclavos? ¿Qué pasa con el pueblo? Hay un libro reciente. ¿Qué pasa con las mujeres? Acaba de aparecer un libro ahora recién sobre el rol de las mujeres en la historia de Chile. Pero fíjate el libro de Gabriel Di Meglio. ¡Viva el pueblo! El pueblo es el que en Buenos Aires derrota a los ingleses en la primera y la segunda invasión. El pueblo de Buenos Aires, no estoy hablando de los vecinos de Buenos Aires, sino de la plebe bonaerense que se levanta e intenta pasar a cuchillo al mejor ejército del mundo, que era el inglés. El general inglés que se rinde en Buenos Aires, Whitelock, es sometido a sumario de vuelta en Inglaterra, y uno de los pocos generales ingleses que fue degradado en público por la vergüenza que le causó al imperio este sujeto que se rindió frente a una plebe. Y entonces ahora se está rescatando el rol de esa plebe. Por eso el libro Viva el Pueblo. Seguimos avanzando. Pero falta esa lectura de la historia de Chile. Una obsesión. En este programa podemos decir que hay una obsesión con Manuel Rodríguez, ¿no? Y tiene que ver con la obsesión de Chile por Manuel Rodríguez. Semana tras semana algo pasa que volvemos a caer en el billete de 2 lucas. ¿Quién fue? No daba para una moneda. Yo creo que es la obsesión de Ignacio Franzani con Manuel Rodríguez a esta altura. ¿Qué pasa con ese traje con 2 calaveras? Ignacio, el traje de 2 calaveras
es superhéroe. Partamos con Ortega. O sea, Manuel Rodríguez, más allá de la posición que tenga el profesor León, lo que tengan otros historiadores, algunos muy rodriguistas, otros. Hay incluso versiones que dicen que Manuel Rodríguez ni siquiera existió. Está la versión que dibujaba Temolós en Mampato. ¿Recuerdan que Mampato viajaba en el tiempo, se encontraba con Manuel Rodríguez disfrazado de cura? Y era como mil caras y todo. Y que tiene mucho que ver con esa idea romántica que a través de canciones, a través de cuentos, a través de la cultura popular. De poemas, etcétera. Manuel Rodríguez se ha convertido en el Zorro / en el Batman de la independencia. Si uno revisa lo que se escribía Manuel Rodríguez en la época, se le atribuían poderes sobrenaturales, que se convertía en duende, que hablaba con los animales, que se tiraba desde los acantilados y se convertía en halcón. Era un superhéroe. ¿Te fijáis? Representa un mito heroico para un país que en rigor no tiene como héroes epopéyicos. Es muy parecido a lo que hacen los norteamericanos cuando inventan a los superhéroes. Los inventan básicamente porque ellos no tienen un rey Arturo para crear una mitología. Y aquí de alguna manera inventamos a Manuel Rodríguez, que yo soy de la teoría que mucho de Manuel Rodríguez es inventado. Acá, Francisco, yo le cuento, a mí me emplazó un investigador y le dijo así. Me dijo, hay gente que dice, y me lo atribuía a mí, que Manuel Rodríguez no existió. No le dije, no te puedo creer que hayan tontos que piensen eso. Me dijo, le quiero mostrar, profesor, un documento donde está la firma de Manuel Rodríguez. Entonces me mostró el documento, Manuel Rodríguez, la firma. Y lo mostraron ustedes en la nota. Está Carrera, y le digo yo, fíjate en el nombre de arriba, José Miguel Carrera. Entonces le dije, ¿qué te parece que en el mismo documento firma el presidente de Chile y Manuel Rodríguez? ¿Por qué? Porque Manuel Rodríguez es el secretario del gobierno, es el primer ministro del gobierno de Carrera. El brazo derecho. El brazo derecho. Son amigos desde la infancia. Eran compañeros de colegio, jugaban juntos. Ellos, los Carrera, le pagaron la escuela a Rodríguez. Por eso yo acostumbro a decir, era además un traidor, traicionó a los Carrera. ¿No le hizo los puntos a Javier a Carrera? No sé, pero traicionó a los Carrera. ¿Y por qué digo esto? Me dice el muchacho, le dije, ahí está el secretario y el presidente. Entonces me dijo, bueno, tiene razón. No, era el secretario de Carrera, no es un pobre e inocente sujeto romántico que vive en las nubes. No, es un sujeto que ejerce poder. ¿Y cómo lo ejerce? Matando gente. Por eso digo que es un asesino. ¿Y a quiénes mataba? A los que mató Carrera, los jefes de las bandas de bandoleros y guerrilleros de todo Chile Central. 21 jefes de guerrilla asesinados por Carrera, donde la segunda firma es la firma de este afamado guerrillero. Asesino, traidor, cobarde. Desleal. Ese tipo de palabras he escuchado yo en este programa. Pero te termino la historia. Le digo yo, mira. ¿En qué minuto pasamos del Batman, del Zorro, a un asesino traidor? Que representa una poca. Aguante, Manuel, que está desesperado, quiere decir algo. Tiene una personalidad, pero esos hechos y esos acontecimientos, la verdad es que uno tiene que ver que en historia las leyendas pueden ser a veces mucho más poderosas que la realidad misma. Imagínate que el Frente Patriótico se construye en torno a la figura de Manuel Rodríguez, y muchos estuvieron dispuestos a morir en acciones efectivamente heroicas en base a esa leyenda. Pero las leyendas pueden convertirse en algo más real. Pero pregúntenle ustedes a alguien del Frente, ¿por qué le pusieron Manuel Rodríguez? Está el peso del INTI, dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tintín. El peso de Neruda, ¿no? Señora, dicen que donde mi madre dijeron la tonada de Manuel Rodríguez, y esta historia inventada. Ahora, lo importante es que, y volviendo a Pablo Muñoz del Archivo Nacional, le dije yo, te apuesto a que esa es una sentencia de muerte, porque por eso estaban las dos firmas. Y se rió y me dijo, ¿cómo sabes? Porque estaba en la otra página. Y le dije, una sentencia de muerte, te apuesto plata. Vimos, y era justamente la sentencia a muerte a uno de los Larraín, después del motín de los Larraínes en 1802. Y era efectivamente eso. Y me dio la razón. Me dijo, bueno, en realidad hay que saber mejor sobre Manuel Rodríguez. Entonces, Manuel Rodríguez, un hombre de poder, un abogadillo que nunca se tituló, y ya que usted menciona, y esto me lo mencionó un día el profesor Gabriel Salazar. A ver. Me dijo Salazar, mira, de Manuel Rodríguez incluso se robaron su libreta de servicio en el ejército. Yo dije, ese hombre nunca luchó. Ese hombre nunca estuvo en un regimiento.
Entonces dicen, y el regimiento Los Húsares de la Muerte, ese es un regimiento de fantasía, donde el único que tenía el uniforme con las calaveras es Manuel Rodríguez, que se lo mandó a hacer. Y se lo puso el día que dio un golpe de Estado traidoramente. Era un disfraz. Era un disfraz. Un superhéroe, insisto. Un superhéroe. Es un mito. Era una capa. Se pone el uniforme el día que da el golpe de Estado. No, el golpe de Estado, cuando llegan las noticias a Santiago de que el ejército de O'Higgins y San Martín ha sido derrotado en Cancha Rayada, y que O'Higgins está muerto y San Martín huyó hacia Argentina, hacia Mendoza. El profesor León está matando acá un mito. No, claro. No, yo no sé qué hacemos con el billete de 2 lucas, ponemos un Juan Martínez, Yo estoy perdiendo a todos mis amigos izquierdos aquí. Todos los rodriguistas. Pero no, hay que decir la verdad, porque la verdad es: ¿por qué se inventa el mito? Esa es la pregunta que se debe hacer el historiador. Y el mito se inventa porque hay 50 líderes guerrilleros que efectivamente lucharon por el pueblo y que fueron borrados de la historia. Si a ustedes les menciono a Atanasio Muñoz, a Francisco Soto, si les menciona a cualquiera, incluso al cura Ferrebú, no tienen idea quiénes son. Eran los jefes de las guerrillas populares, reales y efectivas, que pusieron en jaque al Estado oligárquico de la época. Pero entonces en la construcción de relato, como dijimos al principio, no conviene mencionarlos porque usted no le va a entregar gente que efectivamente luchó exitosamente contra los sujetos que tenían el poder. No lo va a entregar, no le va a entregar esa imagen al pueblo, le entrega francamente un payaso. Cristóbal, no te yo me preocupes. voy para la casa, ¿no? No estoy preocupado porque en el fondo uno cree que... O sea, yo nunca he sido a mí nunca búsqueda de la verdad, ¿no? No, a mí nunca... de construir un mito para explicar otras cosas. No, o sea, a mí la figura de Rodríguez nunca me ha sido particularmente agradable, digámoslo, en parte porque es muy manifiesta la forma en que se construyó el mito. ¿Ya? O sea, las fuentes principales respecto a lo que es Manuel Rodríguez es de un artículo que sale en la revista chilena Historia y Geografía, donde el hermano de Manuel Rodríguez cuenta, que se llama Carlos Rodríguez, él cuenta en definitiva los recuerdos que tenía su hermano, ¿ya? Y después un hijo, Manuel Rodríguez, que Manuel Rodríguez nunca conoció porque muere antes de que el niño nazca, también escribe sobre el tema. Entonces son con las memorias de ellos sobre este personaje. Y ahí viene toda el tema popular. No, ¿de qué documentos hay? Hay un documento importante, que es lo que siente el mito. El documento es el decreto que da Marcó el Pont, luego de enterarse a principios de febrero de 1814, de 1817, perdón, de enterarse que la villa de Melipilla ha sido tomada por los guerrilleros de Manuel Rodríguez y el bandido Neira. Bien, uno dice ahora, ¿de qué porte era la villa? Alrededor de 20 casas. ¿De quién es la villa? De los Carreras, está dentro de la estancia de los Carreras. ¿Y cuántos guerrilleros habían y qué hicieron? Un asado. Entonces, esa es la guerrilla. Y luego de eso huye hacia San Fernando y el gobernador de Chile, Francisco Casimiro Marcó el Pont, equivocadamente le pone precio a la cabeza a Manuel Rodríguez. Y se instala el mito que un colega mío, a quien estimo mucho, el profesor Julio Pinto, habla de una guerra social y prolongada. Una guerra popular, ¿no? Encabezada por Manuel Rodríguez, que contribuye al esfuerzo de O'Higgins y San Martín. Mentira, esto pasó alrededor del 8 de febrero y el 17 de febrero está entrando el Ejército Libertador, que no tiene ningún vínculo con este sujeto. El único vínculo que ha tenido es que él trajo efectivamente una carta a Chile a un líder guerrillero en Aconcagua y entonces se transforma en correo de los insurgentes. De nuevo, es una mentira a medias. Es ir armando. ¿En qué quiero quedar? ¿Cómo es posible, cierto, que O'Higgins o el propio Rodríguez, siendo amigo desde la infancia y vecino de los Carreras, llega a Mendoza después del desastre de Rancagua y se suma al bando de O'Higgins que está enjuiciando a los Carreras y en particular a José Miguel? Insólito. Y él esa es la deslealtad. Ese es el acto de deslealtad. Yo cuando digo algo lo estoy diciendo con fundamento. Digo que es desleal a sus mejores amigos, a los amigos que le pagaron el colegio y a quien Carrera le dio el cargo de secretario de gobierno. ¿Un traidor, Cristóbal García Huidobro, es Manuel Rodríguez? O sea, a ver,
La política conoce pocas lealtades, en todo caso. A ver, volviendo a lo que estábamos conversando, Rodríguez es una figura, yo discrepo con el profesor León, Rodríguez existe antes de lo de Marco del Ponte, ¿ya? O sea, antes de ese decreto, etcétera. ¿El secretario de gobierno? No, me estoy refiriendo al periodo que va del 14 en adelante, digamos, en las correspondencias, y que yo le he visto, de hecho, de carrera, digámoslo, con los distintos cabecillas de distintos, grupos guerrilleros, porque, por ejemplo, tiene un grupo guerrillero que lo dirigen los mapuches, donde está Venancio Coñoepán, que es uno de los líderes del grupo. Ese O'Higgins. Pero son las cartas de Carrera, digámoslo. De hecho, el mismo Carrera le habla ahí de que espera ir a Sutambo en algún momento, y donde él mismo dice que espera también que le dé unas buenas indias porque se las ha prometido de antes y que no se las perdona. A mí esa historia siempre me ha hecho ruido, porque yo entiendo que la relación, que O'Higgins era el que tenía una relación más con directa Coñoepán, con claro. y con Coñoepán. Ahora, yo tengo las cartas, yo también he hecho los documentos. Yo creo que hay un problema de tiempos. Sí. Hay un problema de tiempo, porque tú estás hablando de Carrera, cuando Carrera se convierte en jefe de una banda de mapuches y bandoleros, lo denominan el Pichirrey. Después de la muerte yo estoy hablando de cartas que son de 1816, cuando Carrera está exiliado en Estados Unidos. Yo no estoy hablando de 1817 y 18. Por eso le estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, hay una correspondencia que además también está toda la correspondencia secreta, digámoslo, entre los distintos, líderes que dicen, bueno, al otro lado de Chile se está haciendo esto, tenemos a Rodríguez haciendo tal y cual cosa. Ahora, dicho eso, el punto es que suena mucho más sabroso, y yo creo que mi amigo Ortega acá estará de acuerdo en que yo presente no me gusta la palabra, pero lo voy a ocupar, un superhéroe, como dice Ortega, respecto a un personaje que puede ser extremadamente pedagógico, y al mismo tiempo, piensen ustedes, la historiografía del siglo XIX busca, al contrario de bajar al individuo de la estatua, al contrario, ponerlo en la estatua para que sea un modelo, para que uno sea como él. Porque no teníamos, porque no existían esos símbolos. Durante el siglo XIX, recordemos, Chile, hay una búsqueda de un ideal patrio, hay una búsqueda de estatua. Claro, lo que hace pero es que para los que, no puedo decirlo así, pero los que alguna vez aspiramos en Chile a llevar a cabo una revolución social, Manuel Rodríguez, peor ejemplo. Manuel Rodríguez no participa en ninguna acción armada. Manuel Rodríguez no está en ninguna batalla. Manuel Rodríguez es excluido del combate Maipú. ¿Dónde está él? Está en el Cerro de los Ladrones. ¿Qué hace Rodríguez y su gente? Asalta a los prisioneros realistas y le roban todo. Los saquean. Y entonces es mala la figura, es mala. Aquí hay dos figuras malas en la historia de Chile, Ignacio. Manuel Rodríguez y Lautaro. Y si quiere después entramos a Lautaro. Uy, por Dios. Porque usted no puede tener un héroe mapuche que era mentiroso, que andaba sapeando, que era espía, que era caviloso, que andaba observando cómo eran los españoles para después irse de vuelta a su país. A veces no hay que dejar que la verdad arruine una buena historia. Pero tenemos tremendo. Pero es que tenemos otros. Está Robles, está el propio Cabo Policán, está el propio Galvarino, está Pelantaro. Hay otros grandes héroes. Para que la gente en su casa pueda ir construyendo la historia de manera más verosímil, ¿no? Más cercana a la realidad. Más cercana a la realidad. ¿Quién sería, a su juicio, el verdadero Manuel Rodríguez? ¿Quién cumpliría en la historia de Chile y en ese periodo, quién cumpliría esos ideales? Vicente Benavides. Ese es el nombre del gran guerrillero popular del periodo de la independencia. Vicente Benavides debiese estar en el billete de 2 lucas a partir de mañana. Por supuesto. A partir de mañana a las 8 de la mañana. No solo eso, tenía una estatua en Quirihue, de donde era originario, un hombre que sobrevive 2 fusilamientos. En el segundo fusilamiento, como había sobrevivido un primero y se escapó, en el segundo lo rematan de un sablazo y queda con el cuello chueco. ¿Ya? Pero finalmente, y si quiere una historia bonita, cuando Benavides cae prisionero, viene con su esposa y va hacia el Perú, y su esposa es una mujer joven que él rescató de Talcahuano a caballo. ¿No? Este Vicente Benavides estuvo en 1812 en Argentina defendiendo la Revolución Argentina. Él fue con Alcázar, ¿no? Ese derrotó 2 veces a Ramón Freire, al gran general de la República. Lo derrotó 2 veces y tomó 2 veces Concepción. Ese es el líder popular que debería estar en los billetes y debería estar, y esto que lo escuchen la gente de Quirihue, en la plaza de Quirihue, del actual Quirihue, con un excelente monumento, porque representa la fuerza del hombre de la frontera. Interesante. ¿Están de acuerdo, Vicente Benavides? ¿Es nuestro Zorro, es nuestro Batman, parafraseando a Ortega? Me interesa el personaje de Benavides. Yo lo conozco bien por arriba. Me interesa también la gran cantidad de guerrilleros, de los cuales en verdad no se sabe mucho, y
se sabrá. Realmente Manuel Rodríguez es como una suerte de versión oficial de este modelo y se ha convertido en el modelo del guerrillero romántico. Por eso digo, Manuel Rodríguez tiene un factor más literario, más épico que realmente historiográfico. Es como Lautaro. Lautaro cumple con todos los requisitos de lo que se llama el camino del héroe. Pero el hombre que traiciona al que lo crió, que fue Pedro Valdivia. Y entonces hay que contar la verdadera historia. ¿Qué hacía Lautaro en Santiago? ¿De dónde es efectivamente Lautaro? ¿Por qué Valdivia lo educa? ¿Por qué Valdivia le da acceso a la cultura occidental, a la cultura española? ¿Qué confianza tiene él? Valdivia, cuando va al combate de Tucapel, lleva a Lautaro en su espalda, con la cohorte de guerreros araucanos que lo van a proteger. Y la derrota de Valdivia en Tucapel es que justamente ese destacamento que venía atrás lo traicionó porque los lideró así Lautaro. Hay que leer la crónica. En la crónica aparece como Agustinillo, ¿no? Y en esa crónica queda claro que Lautaro negocia. Ahora, ¿por qué negocia Lautaro? ¿Quién es Lautaro? ¿Por qué Lautaro muere en Gualemo, muere en Mataquito y no muere en Araucanía? También, contado así, desde una perspectiva estrictamente militar, me parece que es una estrategia hasta brillante. Traicionar a otro, al que te crió. Nosotros que estamos viendo este Juego de Tronos. Esto es la guerra, Leonardo, no es una cuestión de buenas intenciones. Exactamente. No, porque aquí lo que tenemos que afirmar lo primero, ¿de dónde es Lautaro? ¿Es Lautaro araucano, como pretenden algunos hoy día, y que se llama Leftraro o Laftraro, o es Lautaro un Promaucae de Mataquito? Y si es un Promaucae de Mataquito, y ahí está el lugar donde murió, y ahí está su aldea, en Mataquito, ¿no? Si es de ese lugar, él no es araucano. Él no es mapuche, es Promaucae, enemigo histórico de los araucanos. Entonces, empecemos a contar la historia de verdad. Enemigo Game of Thrones. Pónganme atención que tenemos que seguir avanzando en este recorrido histórico donde pretendemos ponernos en la vereda de al frente de esa historia que nos enseñaron. ¿Cuándo fue el primer golpe de Estado en nuestro país? ¿Fue acaso en 1810, Cristóbal? No me responda, hacemos un breve alto y seguimos en Cultura Verdadera. Comenta y participa en el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red, que ya volvemos. En vivo y en directo cuando ya son las 22:52, hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. Nuestros panelistas siguen discutiendo incluso en comerciales porque es muy interesante conocer la otra vereda, esa historia que no nos enseñaron en el colegio y que hoy intentamos develar en una discusión acalorada a través de las pantallas de la red. Antes de la pausa yo les preguntaba, ¿cuándo fue el primer golpe de Estado en nuestro país? ¿Fue acaso en 1810? Se abre la discusión, ¿quién quiere partir? Profesor León. Podríamos pensar que el primer intento de golpe de Estado es cuando muere Valdivia y Francisco Villagra, Francisco Aguirre intentan tomarse el poder por la fuerza en Santiago y se impone el criterio de los vecinos que eligen a Rodrigo de Quiroga, el esposo de Inés de Suárez, gobernador de Chile interino. Ese podría haber sido el primer intento. Pero hay un concepto como el golpe en sí, es como de ir buscando quién gobierna. Pero se desplazan ambas fuerzas, se instalan en la ciudad, hay que imaginarse posadas llenas de estos soldados aventureros, ¿no? Al mejor estilo de las películas medievales, pero ese es como el primer intento. Ahora yo diría... Pero uno puede hacer un resumen de que los primeros años de la conquista tenemos la idea. ¿Están de acuerdo, Cristóbal? ¿Con ese presunto primer intento? No, o sea, a ver, yo creo que primero esos más son golpes de fuerza, reacomodo de poderes, digámoslo, tiras y aflojes que tienen que ver principalmente con, como decía Francisco, con quién se va a quedar, en definitiva, buscar a quién va a quedarse con el poder. Entonces, por definir qué es un golpe de Estado. Tendríamos que, primero necesitamos Estado para que haya un golpe, y aquí no hay Estado en el sentido estricto, o sea, politológicamente hablando, históricamente hablando, no hay, digamos. De ahí entonces lo que tendríamos que, para poder hacer una especie de tipo ideal del golpe de Estado sería una sublevación que puede ser civil o militar, digamos, o cívico-militar al mismo tiempo, contra la autoridad establecida, en contrariedad a la ley, digamos, a los estatutos que rigen en vigor en esa época. Ahora, desde esa perspectiva, la primera junta de gobierno es un golpe de Estado. Claro, pero es como el tercer golpe de Estado en la época. Sí. El primero lo intentó dar la Real Audiencia. Sí. Un poco antes, sí. A la muerte del último gobernador, Luis Muñoz de Guzmán, muere, y en ese momento la Real Audiencia decide nombrar a un oidor como presidente de Chile.
Y el ejército que está en la frontera reclama, porque de acuerdo a los decretos en ese momento existentes, quien debía ejercer el poder era el militar de más alta graduación. Perfecto. Y el de más alta graduación era un viejo como 83 años, don Luis de Alaba, y entonces se nombra en el sur, en Concepción. Paréntesis, qué esperanza de vida para la época. Sí, claro. Sobre los sí, 80 claro, años claro. era una rareza. Exacto. Pero bueno, sube al poder, lo nombran en Concepción y llega a Santiago don Antonio García Carrasco. Y entonces podríamos pensar que el primer golpe de Estado en este momento fue el de la Corte Suprema, de la Real Audiencia de la época, que el Poder Judicial trata de instalar a un sujeto de su rango. Pero luego... ¿Año? Pero más o menos 1807, nunca he tenido claro el año. 1807. 1808. 8. Que Muñoz de Guzmán se muere a principios de 1808. Pero coinciden que fue antes de 1810. Sí, sí. Y luego viene el golpe de Estado contra Francisco Antonio García Carrasco el 14 de julio de 1810. Ahí se hizo la revolución. Derrocaron al gobernador vigente, legítimo, e instalaron a Mateo de Toro y Zambrano, que refrendan, que corroboran en el poder el 18 de septiembre de 1810. ¿No? O sea, deberíamos celebrar en julio. Sí, pero exacto. Deberíamos, 14 de julio. Es como claro. ¿Cuál es la fecha de la independencia de Chile? El 14 de julio. Pero digámoslo así, lo más curioso de esta revolución de la independencia en Chile es que en la mañana entró Mateo Vittorio y Zambrano como presidente de Chile, y cuando terminó la reunión a las 3 de la tarde, de modo intempestivo, dice el acta, ¿no? ¿Quién sale como presidente de Chile? Mateo Vittorio y Zambrano. Y entonces aquí cualquier niño con un dedo frente puede decirse, ¿cómo es posible que digan que con el 18 de septiembre se derrocó a los españoles si quien era presidente ya de Chile era un criollo, era un sujeto nacido en Chile? Y entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo un criollo llegó al poder? El 14 de julio, cuando dieron el golpe de Estado y tomaron preso a don Francisco Antonio García Carrasco. No quiero quedarme con nada de la pauta fuera, así que por favor avancemos a uno de los episodios más ocultos y más vergonzosos de la historia de nuestro país, la llamada matanza de Santa María de Iquique, que si no hubiese sido por un desarrollo artístico, musical en algún minuto, muchos de nosotros nunca nos hubiésemos enterado, ¿no? Más allá de reconstrucción estrictamente histórica, Manuel. Bueno, es un episodio trágico de principios del siglo XX que tiene que ver justamente con las reivindicaciones de los mineros del salitre. Ellos bajan aquí justamente para reivindicar las condiciones miserables de trabajo que tenían, y es cuando son duramente reprimidos por tropas del... Paréntesis, si Advis no hubiese hecho su obra, jamás nos hubiésemos enterado de la forma en que Chile discute sobre la matanza. Es curioso, pasa algo parecido con lo de Manuel Rodríguez, la creación de un mito también a través de la matanza de Santa María de Iquique. Si me preguntas a mí, yo me entero del hecho por el disco de Quilapayún que estaba en mi casa escondido durante el dominio del imperio, ¿no? Que era como, no había que escuchar esa música, y tú pones el disco y entiendes y escuchas esa historia y te queda adentro, y es una historia extremadamente dramática que tiene todos los ingredientes, insisto, de un buen relato. Y en eso se emparenta un poco con la creación del mito de Manuel Rodríguez. Claro. Son historias trágicas, historias muy humanas. Pero yo creo que en la visión, como lo dijo Sergio Grés en el último programa, es una serie de masacres y matanzas. No es una sola. No es ni la primera ni la última. No es la primera ni la última. O sea, lo segundo es obviamente la más visible y la más masiva. Pero un año antes, los ingleses se habían armado en Antofagasta, de la compañía ferrocarrilera, y hay una matanza en Antofagasta. Mueren alrededor de 27 carrilanos y sujetos vinculados a la empresa de ferrocarril. Se sabe poco, ¿no? Pero cuando digo esto, la pregunta es ¿por qué, cierto? Y lo dice bien la cantata, ¿no? ¿Por qué se produce esta gran movilización obrera? Y es lo triste de esta historia, y por eso duele que no se cuente. En el caso de Antofagasta la conozco bien. Por 15 minutos para tomar té en la mañana, ¿no? Las peticiones, cuando ustedes leen el petitorio obrero, es un petitorio básico, que uno dice, ¿por qué no otorgaban esto? Si tenían en sus manos la riqueza del mundo, si tenían en sus manos la capacidad de satisfacer a esta gente que quedaba, y esto es lo importante, quedaba cesante durante 6 o 7 meses del año, porque quienes controlaban la venta del salitre a nivel internacional manipulaban el precio a través de la exportación o el cese de la producción.
Y entonces, para manipular el precio, el asunto del salitre es la primera transnacional que funciona con una commodity a nivel mundial. Y entonces ellos controlan el precio y juegan con el precio a través de las combinaciones. Y al hacer eso, están jugando con la vida de la gente, que tienen que vivir 6, 7 meses, 8 meses del año sin trabajo y obviamente tampoco sin pulpería, sin ingresos. Esclavitud. En las peores condiciones del desierto. Quiero saber qué pasó exactamente dentro de lo que podemos reconstruir, ¿no?, en la Escuela Santa María. ¿Cómo fueron los hechos cinematográficamente narrados? Manuel. Yo la verdad los hechos así minuto a minuto, punto por punto, minuto a minuto. O sea, está lo que pasa es que efectivamente bajan desde arriba, digamos, de las oficinas baja un grupo más o menos grande, porque es un grupo considerable, además porque no van solamente los hombres, porque hombres, mujeres, niños, de todo, claro. O sea, son familias completas que se desplazan y llegan a la Escuela Domingo Santa María, que por eso es Santa María de Iquique, digamos, es por Domingo Santa María, el presidente de la República, y ahí, bueno, literalmente lo que hacen es tomarse la escuela, digámoslo así. ¿Pero por qué? Porque lo que quieren es negociar, en definitiva, y que sea la gobernación la que sirva como puente precisamente con los dueños de la salitrera. Además, yo creo que se declara la ley seca en la ciudad. Se declara ley seca en la ciudad también. Claro. Entonces, y toque de queda. Y además de eso viene, acuérdate, la instrucción para que la gente se desplace de ahí a una especie de hipódromo. Claro. Y esto, la gente que está en la escuela sospecha de que sea para evacuarlos de la ciudad o producir la matanza. Y se produce ese malentendido de balazos por todas partes. Ahora hay que tener en cuenta, y esto históricamente los chilenos deben recordar, esta es una zona que todavía está en litigio. Aquí hay peruanos y bolivianos metidos en la marcha. Y con esto quiero decir que es un mundo mucho más polifacético, es un mundo con mucho más violencia incubadas, es un mundo, no sabemos mucho de la vida en la salitrera. Debiéramos saber si leemos a nuestro último Premio Nacional de Historia, que ha escrito sobre el minero de La Pampa, ¿no?, a Sergio González, hombres y mujeres de La Pampa. Esto que Chile nosotros también, que es posterior a la Guerra del Pacífico, la reminiscencia, y todavía se está litigando por los territorios. Eso es muy interesante. De alguna manera, cuando uno hace un análisis de la historia del mundo, y uno dice que la Primera y la Segunda Guerra Mundial básicamente son dos procesos de uno muy largo, en que Europa siempre estuvo de guerra, más o menos desde 1870 hasta 1945. En el norte de Chile, desde que comienza la Guerra del Pacífico en 1879, se mantiene un estatus de conflicto social y urbano que se extiende hasta 1912, 1910. Porque al fin de cuentas, Francisco, el botín de la guerra, que fue el salitre, no fue compartido. No, pues. Nosotros podemos hoy día viajar por el desierto y ver las ciudades abandonadas y visitar las mansiones de los grandes magnates salitreros. Son fantasmas de una... Claro, pero las mansiones en Santiago, el que empiecen a importar champaña de Francia, que importen los adoquines de Francia para pavimentar sus calles en Santiago. Vale decir, es donde se muestra, entre 1880, yo diría, y 1924, el Ruido Saules, es donde se muestra el Chile más crudo. Un Chile de grandes diferencias sociales. Un Chile imperial también, recordemos que se armó hasta los dientes, sí, claro. y compraron barcos de última tecnología. Tan imperial que Estados Unidos se preocupó justamente del carácter militar. O sea, la Armada se hizo una carrera armamentista en el Cono Sur, de hecho. Pero con esto no olvidemos, ¿cierto?, que es también, y por eso no nos sorprendamos, no, frente a toda esa injusticia, frente a todo ese abuso, ¿qué es lo que surge? Surge el comunismo. Surge la movilización social. En el norte de todo Chile. De Arica a Punta Arenas está surgiendo las células del Partido Comunista, el movimiento social, el movimiento anarquista, la prensa obrera, la movilización social. O sea, la gente tampoco se quedó quieta. Y eso es importante en esta historia que no se cuenta, el que la gente pobre no aguantó que los pasaran a llevar sistemáticamente. Si es que aquí había un botín de la guerra, ese botín había sido capturado también gracias a las tropas, al bajo pueblo que se enrola en los regimientos de la guerra. El botín de la guerra era Manuel, inglés. Hablemos de uno para que así la gente en casa pueda ir entendiendo el relato. De la masacre, porque hay que decir, fue la masacre de la Escuela Santa María, es justamente que ese recuerdo de la población, no es solamente la obra musical, sino que la gente de Iquique lo recuerda, quedó en la memoria de los iquiqueños ese evento, justamente porque ahí no hay una revuelta, no hay un enfrentamiento, es literalmente una masacre, se da la orden, digamos, de matar a las personas que están se especula muere ahí, porque hay cifras bien... Claro. Es lo más lamentable de la cantata, ¿no? Que finalmente Advid señaló que los 3.600 sonaban.
3.600 fueron asesinados. ¿Qué sonaba? Ahora se habla de 297, se habla de 600, pero nunca se supera, hasta donde yo he leído, el millar. Lo importante respecto a lo que señalaba Manuel es que en esa época de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, la matanza de Antofagasta, la matanza de La Pincoya, es que ya hay una prensa obrera independiente. Y eso es importante, el papel de los medios, ¿no? Hay una prensa obrera independiente que difunde a través del país. Es muy interesante leerla. De qué manera ellos inmediatamente, por ejemplo, la poesía popular, la lira popular que origina la matanza. Son libros completos que ha publicado ahora Micaela Navarrete desde la Biblioteca Nacional. Prensa que se colgaba. ¿No? Claro, de la literatura de cordel. ¿No? Una prensa que se hacía en casa. ¿Profe, literatura de cordeles? Mira, se trataba de una hoja en blanco, ¿ya?, donde poetas populares escribían poemas en décima glosada, se describía el evento y aquí arriba llevaba una ilustración hecha también por un sujeto popular. Es la primera muestra, por así decir, gráfica de lo que es la capacidad y la inventiva del mundo popular. En ese momento el mundo popular adquiere voz. ¿Y qué es lo que adquiere? Justamente las denuncias que hacen. Primero, es casi un fanzine político. Claro, es un se pasquín. Colgaba. Es un pasquín. Y esto se vendía en las estaciones de tranvía, en las estaciones de trenes, en las calles, la famosa lira popular. La profesora Alejandra Araya en la Biblioteca Nacional y la profesora Micaela Navarrete también en la Biblioteca Nacional, la Alejandra en la Universidad de Chile, han hecho un gran esfuerzo de rescate y reconstrucción de estas liras. Y es bueno que la gente sepa que hay estos antecedentes de 1900, ¿no? De 1880, donde el mundo popular se ha expresado poesía, por su propia voz. Prensa, es humor gráfico, todo eso. Tengo una pregunta, mucho antes de la vida chilena, el socialismo de la Unidad Popular y Salvador Allende, ¿hubo cuánto? ¿10, 12 años en 1932 donde existió una república socialista en Chile? ¿Sí Días. o no? No Días. años. 12 días. ¿Qué dije yo? 12 años. 12 años. No, perdón, 12 días. 12 días. Bien 12 digo, días. bien digo. Me retracto Sí, y claro. me corrijo. 12 días de una república socialista, ¿es real o es un mito? Sí, claro. ¿Cristóbal? Sí. Mira, lo que pasa es que, a ver, ahí hablar de socialismo, bueno, depende de qué socialismo. Pero se llamó República Socialista, pero no es necesariamente un socialismo marxista, digámoslo. Ahí hay que hacer la distinción. Bueno, luego del gobierno Ibáñez hay una debacle espantosa desde el punto de vista económico, el Producto Interno Bruto cae en 17 puntos, no hay Los países inflación. más afectados con la De hecho, el país más afectado por la crisis económica mundial era el 29. Eso es un informe de la Sociedad de Naciones. Y piensa tú, nosotros tenemos lo peor de todo es que nosotros no entramos en una espiral inflacionaria, sino es deflacionaria. Tenemos una inflación de menos 8. Eso significa entonces que los precios bajan porque la gente no quiere comprar, porque tiene miedo de gastar su dinero y morirse de hambre después. Entonces se empieza a dar un fenómeno de contracción económica, pero al mismo tiempo efervescencia social tan grande. ¿Cuál es el programa en las calles, las familias más vulnerables? Surgimiento de ollas comunes. Los conventillos de Santiago son de esa época. Cuando se habla, todo el cordón que está cerca de la zona, ¿no?, en Matucana, digamos, claro, el conventillo del centro de Santiago, se empieza a hablar de las condiciones paupérrimas de vida en la ciudad, que ya se conocían desde fines del 19 y principios del 20, pero es con esta crisis, digamos, que se transforma en una crisis sanitaria también. Claro. O sea, ya venía de piojos. Ya venía de antes, en todo caso. Hablaba de piojos. Mi padre hablaba la pediculosis, de las marchas de los piojentos. Exacto. Marchaban por las calles de la capital, en Santiago, y a los mirones les tiraban piojos. Esa era la expresión. Y una ciudad que escasamente tiene alcantarillado. Piensa tú que Santiago es la primera ciudad con alcantarillado en Chile y lo terminan en 1906. O sea, récord mundial de fiebre tifoidea. Chile también. Atroz. Y mortalidad infantil. Pero fíjate un detalle de la República Socialista. La República Socialista, en la vieja discusión entre los metaleros y los papeleros, o sea, entre los del billete y la moneda, produce de nuevo monedas de plata, ¿no? Y esto te lo cuento, y se lo cuento al público, que esas monedas de plata del año 32 son de plata y tienen grabación en plata. Sí. Valían lo que valían en plata. Por eso nosotros decimos, tengo plata, ¿no? Ahora, esas monedas tienen al pie del sello el símbolo del Partido Comunista, la hoz
y en martillo. No, ahí hay un error, don Leonardo. No, ese espera. modelo es de 1895. Yo soy coleccionista desde hace mucho Qué tiempo. bueno. Y eso es el símbolo del trabajo, que es la hoy y el martillo, pero Claro. lo inventó un francés que habían traído a la Casa de Moneda de apellido Rotti. Pero ese modelo es de Qué bueno, 1895. qué bueno que me corrija. Mira cómo De hecho, esa anda moneda en todo 32 pero- la tengo en mi colección. pero lo voy a un contar peso. por qué. ¿Coleccionista de monedas? Sí. Mira, no Numismático. sabíamos ese dato de Numismático. Cristóbal. Pero ¿no? Cristóbal, ¿por qué cuento esto? Porque en los Parece, profe, campos de que Manuel concentración... estaba con la palabra ahí Sí, es colgando. importante porque lo corto de esta República Socialista tuvo efectos trascendentales posteriores, porque hubo legislación que se generó en ese periodo que después fue retomada durante la Unidad Popular, justamente para poder estatizar empresas, para poder intervenir empresas. De forma La ley- torcida y No, siniestra, no, pero... no es torcido, se llama... Eso se llama- torcido. Yo no creo que es torcido. No es torcido. Sí, Aquí, está escrito en la ley. claro, Vamos aquí... de uno. Cristóbal, ¿por qué Aquí se torcido? armó. A ver, pero vamos a cambiar a hablar del gobierno Allende. No, pongamos, hablemos Lo del que pasa es que, a ver, comisariato. el asesor legal del gobierno del presidente Allende, un connotado abogado fenomenal que se llama Eduardo Novoa Monreal, un gallo brillante. Entonces Allende le dice, bueno, necesito pasar al área social una serie de empresas. Es que, presidente, no las puede hacer. Estatizarla. Quiero estatizarla. Es que no puede. A menos que usted, porque la Constitución se lo impide, a menos que usted lo que haga es tratar de expropiar estas empresas. Pero eso significa que va a tener que pagar el valor real de las empresas. Entonces, Allende le dice, usted encuéntrame la solución. Y Novoa, que era un hombre extremadamente Brillante. trabajador y brillante, se dedica a buscar en definitiva dónde podría haber un resquicio. Un resquicio, es decir, una interpretación torcida y literal de un precepto jurídico que se aleja del espíritu. De ahí entonces, durante la época de la República Socialista, se promulga un decreto, que es el decreto ley 520 del año 1932, creo, no me acuerdo, Del comisariato. del comisariato de precios. Es lo que crea una cuestión que después se va a llamar DIRINCO, que era la Dirección de Economía y Comercio. La cuestión es que se señalaba que determinadas empresas que hubiesen sido calificadas como de primera necesidad por el Estado, lo que tenía que haber sido hecho a través de una ley, cosa que Allende no hace, sino lo que hace a través de un decreto, es precisamente hacer esa lista, y si esas empresas llegaran a caer en su, ¿cómo se llama?, en su productividad, entonces esas empresas podían ser directamente intervenidas por el Estado a través de un interventor, ya que era la figura que se crea. El punto es que el gobierno del presidente Allende la mira la tiene sobre empresas que son modelos de productividad, ¿ya? Son empresas textiles, etcétera. Y finalmente lo que ocurre es que a través de los sindicatos, que están controlados fundamentalmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que son partidos integrantes de la Unidad Popular, también lo que hacen es votar a huelga, irse a huelga. Y de ahí evidentemente la productividad cae y se aprovecha la situación precisamente para aplicar un decreto ley que estaba total y absolutamente vigente, pero se ocupa de manera oscura precisamente y torcida, porque eso es un resquicio. El decreto no estaba hecho para eso, ¿ya? Y se aprovecha la situación precisamente para no estatizar, porque intervenir. No son empresas estatizadas, le pertenecen a sus dueños. Lo que pasa es que las maneja finalmente un tercero, que es el interventor, que trabaja para el Estado. Y eso es lo que Pero eso es una Oiga, interpretación. interesante. A ver, aguántenme un segundo porque no es- lamentablemente me van a matar. es ¿ah? una Pero interpretación. el tiempo es nuestro peor enemigo y tenemos que seguir avanzando. ¿Qué pasó cuando Chile interviene en la guerra del Chaco? ¿Qué pasa cuando nuestros soldados combaten por Bolivia? ¿Eso es cierto? ¿Es un mito, realidad, ficción? ¿Estamos en qué vereda de la revisión histórica a esta hora de la noche? Profesores. Eso es totalmente verdad, ¿eh? O sea, lo que pasa no es que Chile Chile es neutral en la guerra del Chaco. O sea, está diferendo un limítrofe entre Paraguay y Bolivia. Chile no se mete, pero hay chilenos que se enrolan libremente en el ejército boliviano a pelear a favor de Bolivia. ¿Por qué razón? Porque consideraban que, hay varios motivos. Uno, primero, porque Chile y Bolivia han tenido relaciones, digámoslo, extremadamente fraternas pese a la guerra, digámoslo, porque hay familias chilenas que tenían una larga data de presencia en Bolivia, donde incluso hay familias bolivianas que también tienen grandes relaciones con familias chilenas. Entonces, Familias bolivianas que se convirtieron en chilenas también por el tema de la anexión de los territorios, pero además también porque existe un trasvasije ahí como bastante fraterno, y efectivamente vamos a tener varios centenares de chilenos que se enrolan en el ejército boliviano para pelear con Paraguay. Ahora, francamente, se ha estudiado re poco, en todo caso. También hay chilenos que se enrolaron en el ejército paraguayo para pelear contra Bolivia. Claro, que hay lo que como pasa es una suerte funcionaba de brigada internacional. Claro. Exactamente. Y es un conflicto que finalmente lo va a terminar ganando Paraguay, y el Chaco Boreal, que es el nombre que se le da a este territorio, se lo queda mayoritariamente Paraguay. Bueno, a ver,
¿Por qué en definitiva se da esto? Es una buena pregunta, es una cuestión que sería tan bueno estudiarlo como, por ejemplo, como ya lo han hecho otros autores, por ejemplo, estudiar los chilenos que se van a pelear a Cuba precisamente para independizar Cuba. Hay un autor que es fenomenal, que ha trabajado el tema y particularmente con el tema del americanismo y de hecho de que el chileno se enrole en conflictos internacionales precisamente los va a pelear. chilenos que van a pelear contra Somoza en Nicaragua. Hay un contingente completo, un batallón de chilenos que van a pelear, que son los que los que principalmente son del Frente Patriótico después. ¿Esto pasa en todos los países o tenemos una característica en nuestra idiosincrasia que nos termina vinculando con conflictos que en primera instancia no nos pertenecen, y ahí las vamos a pelear? Pero es que yo creo que todos los países pasa eso. Sí. Y vamos a ver argentinos más valientes. Otro mito. Claro. Tan valientes somos, profesor, que nos vamos a pelear en conflictos que no nos pertenecen. Claro. Pero que no hay guerra acá, nos vamos a pelear y si no inventamos cuentos y si no denostamos. Aquí estamos pasando por alto una figura fundamental que también es un mito, el genocida de la Araucanía. Aquí sí que mis amigos mapuches nunca me van a saludar. A ver. Don Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, considerado genocida, es el hombre que hace la primera ley indígena y el que crea los títulos de merced y el que asegura que los mapuches tengan en sus manos, después de la pacificación, 500.000 de hectáreas. Podrían haberlas perdido todas si no fuera por Cornelio Saavedra. Entonces ahí tenemos de nuevo un mito creado, yo creo, a fines del siglo XX por José Bengoa, donde habla de un sujeto astuto, de un sujeto habilidoso que aprovecha las divisiones entre los mapuches. Nunca habla del estadista. Pero también las aprovechó. No, lo que aprovecha... Y hizo... No, lo que hace... Es que una cosa es aprovechar y otra es, por ejemplo, entrar y parlamentar con los araucanos lafkenches que están en guerra contra los araucanos huenteche, la gente de Ercilla en la actualidad. Entonces, un hombre que conoce el escenario bélico, que sabe que hay una guerra de cientos de años entre los huenteches de la cordillera y los lafkenches de la costa, pacta con la gente de la costa, les da la protección que requieren, instala los fuertes para proteger esos territorios de invasiones huenteche y de esa manera va paulatinamente capturando, por así decir, en lo que llamamos hoy día la Araucanía o Gulumapu. Pero eso no significa que sea un hombre de mala fe, no significa que sea un genocida, ¿no? Que es como lo retrata el profesor Bengoa. Se refiere a esto, dice, la página más negra en la historia de Chile. Caballeros, aguárdenme un segundo porque a continuación pasamos a nuestra siguiente nota que resume algunos de los mitos populares que han ido traspasándose de generación tras generación. Vamos a ver si es mito o realidad. Ponga atención a la siguiente nota. Desde niños se nos enseña en la escuela una historia oficial. Esta es la verdad, la única realidad. Por ello, nada más atractivo que la idea de que detrás de esta versión se esconde otra más oscura, llena de secretos. Muchas veces, por diferentes razones, sucesos de suma importancia son dejados de lado en los relatos oficiales y terminan en el olvido. Algunas son tratadas como mitos, pero ¿cuánto tienen de realidad? Pocos saben que la novela de Herman Melville, Moby Dick, se basó en un cachalote albino que rondaba las aguas de Chile llamado Mota Dick. El autor supo de la historia y basándose en ella, escribió su aclamada obra. Durante la dictadura también se hilaron varias historias que caen en el ámbito de la ciencia ficción. Chile durante la dictadura militar de Pinochet era un país que no sabía lo que ocurría ni fuera ni dentro de sus fronteras. Vivía en un limbo de desinformación y dependía de la televisión, el lugar donde aparecía Yamilet, una niña sanadora de Talagante que don Francisco entrevistaba cada semana, o luego el vidente de Villa Alemana apoyado por la CNI. Otro de esos ejemplos de montajes ocurre el 25 de abril de 1977. En el norte de Chile sucedió uno de los fenómenos ufólogos más difundidos. ¿Recuerdan el incidente de Cabo Valdés?
secuestro extraterrestre fue desmentido hace pocos años por el propio protagonista. ¿Qué motivó la creación de aquella historia de abducción en el norte del país? ¿Fue una maniobra distractora de un enfrentamiento armado entre chilenos y bolivianos que pudo gatillar una guerra en 1977? Tiras la red además para que puedas comentar y participar. Mocha Dick habrá sido la verdadera inspiración de Moby Dick, la leyenda de la ballena blanca. F. Ortega, la palabra, por supuesto, es de usted. Esta es una de las historias más que yo encuentro más bonitas dentro de lo que sabemos y no sabemos de cosas que ocurren en Chile. A principios del siglo XIX, las costas chilenas eran el paraíso de la industria ballenera mundial, que de alguna manera, capitalizada por los norteamericanos de Nantucket y de Nueva Bedford, eran los que mantenían una suerte de industria cosmopolita. Salían barcos con cruceros de 3 años que eran con 20 personas a bordo, de los cuales de esas 20 personas eran 5 norteamericanos, el resto eran argentinos, que nos iban recogiendo en distintos puertos. El mito de Moby Dick surge de dos historias. Una es el hundimiento del ballenero Essex, que lo hunde un cachalote furioso, lo hunde a cabezazos frente a las costas chilenas. Los sobrevivientes terminan llegando a las Galápagos y luego recogidos por otro ballenero y llegan finalmente a Valparaíso. Esa historia la vamos a poder ver más o menos en diciembre, una película que se llama El corazón del mar, que dirige, se me fue el director, pero la protagoniza el actor de Thor. Y la otra es Mocha Dick. Aguánteme un segundo a hablar de Mocha Dick en breves instantes. Qué leyenda esta. Vamos y volvemos. Mitos o realidades es la historia oculta de Chile en Cultura Verdadera. Hoy sigues en la red. No te vayas. Mito o realidad. Hoy día revisamos esa historia de Chile que nunca antes nos contaron. Estamos hablando en esta parte del programa de cierta mitología popular que construimos con nuestros expertos cuando ya son las 23:27 minutos. Don F. Ortega, lo interrumpí dramáticamente para ir a la pausa, pero ya estamos de vuelta. Hablábamos de Mocha Dick y la influencia que tuvo, ¿cierta o no? No, es cierta. Respecto de Moby Dick. Hay un personaje norteamericano que se llama Jeremiah Reynolds, ¿ya? Que era un civil que escribía en algunos, digo civil porque también trabajaba para la Marina norteamericana, y él estaba obsesionado con dos cosas. Uno, escribía artículos de curiosidades en diarios de Nueva York y de Boston, y otro, él era muy defensor de la teoría de que la Tierra era hueca y que hoy día nos parece una locura, pero el primer teórico de la Tierra hueca es Edmund Halley, el que descubre el cometa Halley, y él era muy defensor de esa idea y le vende a la Marina norteamericana la idea de que hay un paso a mundos internos de la Tierra a través del sur de Chile. La Marina norteamericana le pasa plata, este personaje se viene a Valparaíso a buscar transporte, está en Valparaíso con su gente y le llega la historia de que alrededor de la isla Mocha, los balleneros norteamericanos que anclaban en Talcahuano veían un cachalote, una ballena de esperma albina, que no es tan raro, o sea, de hecho uno pone Google y pone white whale y hay fotos de cachalotes, de ballenas blancas de distintas especies. Lo que pasa es que en esa época era como bastante inusual. Que la veían en esta isla, y como a las ballenas que tenían ciertas particularidades físicas, los balleneros les ponían nombre. Existía una ballena que le llamaban Don Miguel porque tenía como una M grabada en el pecho, otra que se llamaba en el lomo, otra que se llamaba Rorquan, creo que por la forma en que tiraba el surtidor, y estaba esta ballena blanca, a la cual bautizaron Mocha Dick porque se veía cerca de la isla Mocha. Y supuestamente este cachalote era extremadamente feroz, había hundido barcos, había matado balleneros y tenía muchos arpones clavados en el cuerpo porque sobrevivía a estos ataques. Jeremiah le parece que es una tremenda historia, viaja a la zona, la reportea, se embarca en un ballenero, participa de lo que es una cacería de cerca de 15 barcos persiguiendo a una sola ballena, finalmente le dan muerte, y luego escribe un reportaje que se llama Mocha Dick, la ballena blanca del Pacífico, que publica la revista El Knickerbocker, en 1924. Ese artículo lo toma posteriormente Herman Melville 20 años después, más la historia del Essex que conté antes de los comerciales, y le da forma a la novela Moby Dick, que es la novela más importante de la literatura norteamericana. ¿Por qué le cambia nombre de Moby Dick, de Mocha Dick a Moby Dick? Se dice en honor a un amigo que tenía Melville que era un ballenero llamado Toby.
que le decían Toby, Moby le busca el nombre. Pero la ballena, efectivamente, la ballena Mocha Dick, aparece en muchas crónicas de los balleneros de la época, y era una ballena que se veía en la isla Mocha. Ahora, lo más curioso de eso es que, volviendo a un tema que habló el profesor León acá, los lasquenches de la zona tienen la leyenda del tren Pulcahue, donde la isla Mocha es una suerte de limbo, un lugar al cual los guerreros y los grandes reyes entran y se convierten pasan un estado espiritual hasta que sea necesario su regreso a la tierra. De alguna manera, la isla Mocha, va a parecer exagerado lo que voy a decir, es muy parecido al mito de Avalón en el rito artúrico. Exactamente lo mismo. Una isla al oriente, los guerreros son llevados ahí, traspasan un nuevo umbral, y hay 3 brujas guardianas, en este caso 3 machis. Las 3 machis que son las guardianes, según la leyenda del tren Pulcahue, la más vieja de ellas tenía la facultad, que era la que encargada de ir a buscar a los guerreros que los tiraban en unas canoas hacia la isla. Cuando ella se lanzaba al agua, se convertía en la madre de todas las ballenas, que era una ballena blanca llamada Mocha. O sea, la ballena blanca Mocha / Mocha Dick aparece en las leyendas mapuche. Increíble. Y luego se convierte en Mocha Dick y finalmente en Moby Dick. Ahora, un dato incluso más interesante y más increíble es que Reynolds efectivamente viaja hacia el sur de Chile y participa de un motín en el ballenero y lo abandonan en Tierra del Fuego. La Marina norteamericana, como había pagado por esta expedición, se encarga de que sus propios barcos balleneros vayan a buscar a Reynolds. Reynolds está 6 meses en una isla, lo encuentran absolutamente enajenado, con una barba enorme, comiendo con tehuelches, comiendo focas y ballenas, hablando de que veía espíritus en el hielo, dioses ancestrales, criaturas gigantes, y escribe una frase que se llama Tekelili, que luego él la escribe en otro reportaje, también en el de Knickerbocker, y fíjate que otro autor norteamericano toma esa historia y la convierte en una novela. Edgar Allan Poe la convierte en las aventuras de Arthur Gordon Pym. Julio Verne también toma la historia de Reynolds y la convierte en La Esfinge de los Hielos, y posteriormente Howard Philip Lovecraft toma también la historia de Reynolds en el sur y la convierte en Las Montañas de la Locura. Oye, pero mira, así que este personaje inspira y nunca pudo comprobar 4 novelas, el mundo era 4 obras de la literatura universal. Paréntesis, tenemos que avanzar respecto de una historia que es realmente mitológica. Lo vimos en la nota. La historia de El Cabo Valdés. ¿Qué me pueden contar sobre este supuesto encuentro con extraterrestres? ¿Cuándo se devela el montaje y cuánto tiempo Chile estuvo sumido en esta mentira absoluta, no? En el año 77, en marzo del 77, una patrulla militar en la zona de Putre, a cargo del Cabo Valdés, que era una patrulla muy humilde, eran pesebreras, cuidaban pesebreras, iban con caballos, supuestamente tienen un encuentro con 2 luces que bajan del cielo. El mito y la leyenda del Cabo Valdés sostiene que el Cabo Valdés desaparece en un momento delante de sus compañeros y vuelve con una barba de 5 días, el reloj adelantado 5 días, y dice una frase un poco enajenada: ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Ese es el mito. Al día siguiente, la historia es reportada en los diarios de Arica y Iquique, y posteriormente aparece de alguna manera en todo el mundo. Lo más raro del Cabo Valdés es que las órdenes para informar esta noticia vienen con la firma del mismo Augusto Pinochet. Mira, yo hace como 5 años conversé con el español JJ Benítez para una entrevista que le hice, y hablamos del tema del Cabo Valdés, y yo le pregunto si es verdad lo que él dice, que tiene documentos secretos del ejército chileno de la época respecto de qué ocurrió en el norte. Y él me contesta, pues sí, que los tiene, y me cuenta una historia muy curiosa, que después yo le contrapregunto, porque me parece muy raro por qué no ha publicado esa historia. Claro. Él viene el año 84 y a través de la Embajada de España logra entrevistarse con Pinochet, directamente con Pinochet, para preguntarle el rol de la dictadura. No le dijo dictadura porque obviamente si lo dice lo despachan, pero el rol del gobierno de Pinochet en el caso del Cabo Valdés. Pinochet, que le gustaba el tema ufológico, de hecho Benítez me cuenta que tenía todos sus libros, y lo primero que estaba emocionado que fue, por favor le firme los libros. ¿Cuál fan? Le dice, no, esto es una historia falsa, esto es un invento, tal. Finalmente lo despacha. Al día siguiente Benítez está en el Hotel Carrera, ¿ya? Y lo llaman y le dicen, lo buscan abajo. Él baja,
y está un edecán de Pinochet y le dice, mi general a usted le cayó muy bien, por lo tanto le pasa esto. Y le pasa una carpeta supuestamente con todos los documentos de oficiales del ejército chileno de la época respecto al Cabo Valdés. En torno al montaje. En torno a lo que ocurrió. Porque yo le pregunto, ¿y qué decían esos documentos? Y me dice, es que no te puedo decir. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Es que yo tengo un trato de palabra con el cabo Armando Valdés de no hablar nada hasta que él me autorice a el libro que escribimos a media. Entonces, todo es un tremendo velo de misterio y hay una idea que yo la encuentro absolutamente de loco, que lo que ocurre en el norte es un enfrentamiento entre bolivianos y peruanos y chilenos, y se inventó toda esta parafernalia de los ovnis. Hay otra historia que me parece incluso más racional dentro de todo. En esa misma época, tú me podías apoyar en eso. El Perú a final, más o menos entre 75 y 77, compró muchas armas soviéticas, rusas, se llenó de MiG-29, de aviones de alta tecnología, y a los norteamericanos, la inteligencia norteamericana le dio como ¿qué está pasando con Perú? Compraron barcos muy modernos para la época, para Latinoamérica, aviones de última tecnología, y aparentemente habían llegado a un trato con el gobierno chileno de ocupar Chile para vuelos de espionaje a las bases peruanas más cercanas al norte de Chile. Entonces, dentro de ese ambiente está la idea de que lo que ocurrió en el norte fue que efectivamente venía una misión de vuelta de Perú norteamericana con algún helicóptero de alta tecnología medio silencioso, y que vieron a estos militares y les quisieron hacer una broma. Los iluminaron con focos de ultra potencia, etcétera. Helicópteros de ese tipo los norteamericanos tienen desde hace mucho rato. Ahora, todo lo que hay detrás de esta historia es tan rara y es tan imposible que yo creo que es como los archivos secretos X, ¿no? Es divertido creer. Pero cuando los mismos personajes te lo desmienten, porque el cabo Armando Valdés finalmente ha dicho que no pasó nada, después se cambió a la iglesia evangélica y hizo una versión de que lo habían abducido extraterrestres satánicos, etcétera. Encuentras una historia muy... Pero yo creo que no es tan simple. Digamos, lo que tú estás contando es una historia armada. Pero esto coincide con los montajes de la dictadura. Sí, la dictadura se instala en el poder con el montaje de Plan Z, ¿no? El Plan Z, en que se iba a asesinar no solo a la casta militar, sino también a los principales dirigentes de derecha. La gran novela ciencia ficción chilena es el Plan Z. Un Plan Z que se publica, firmado por historiadores, conocemos, claro, firmado por Libro historiadores, blanco, lamentablemente por Gonzalo Vial, avalado, ¿no? Donde se dice, están los datos, cómo se va a llevar a cabo el Plan Z. Pero después de eso, las operaciones de inteligencia son incontables. Operaciones de inteligencia, vale decir, montaje destinado y dirigido a engañar a la población. Yo creo que uno de los montajes más trágicos fue el asesinato de Marta Ugarte, una mujer que fue tirada en mar cerca del Quintero con un riel, el típico asesinato que cometían en el cuartel Bolívar, ¿no? La DINA, y que aparece como un drama pasional. Se anuncia en los diarios como un crimen pasional. Pero los que sabíamos que estas cosas ocurrían tenían un tremendo efecto sobre nuestro ánimo, de ver de qué manera se inventaban. Por ejemplo, yo estuve con un diputado con los miristas, yo estuve con un diputado de Valparaíso, que era miembro de la Comisión de Defensa, y le pregunto yo, ¿y usted, compañero Barriento, por qué está preso? Estábamos construyendo un túnel de la Argentina para meter guerrilleros marxistas a Chile. Y cuando uno lee sobre los 119 desaparecidos, ese gran montaje periodístico es uno tras otro el montaje. Y lo curioso, y en esto es donde ustedes pueden... yo no viví en Chile en la época. Lo curioso es que los chilenos creían. Profesor, aguántame un segundo, tenemos que seguir avanzando. De alemana y el cometa Halley. ¿Mito o realidad? En la serie Narcos de Netflix, que ha levantado tanto polvo y tanta discusión en las últimas semanas, en el primer capítulo uno puede ver una historia que uno queda al tiro prendado en la serie. ¿Es cierto que un chileno es el que le muestra la cocaína a Pablo Escobar desde Chile y en Colombia, donde comienza a crear con poco más de 20 años su imperio del narcotráfico? No se muevan, hacemos una breve pausa y a la vuelta los grandes mitos, leyendas y verdades sobre el narcotráfico en Chile. No te vayas. Verdadera, queridos amigos, estamos al aire con el hashtag #culturaverdadera @mentiras la red. ¿Es cierto que Chile es
estuvo a punto de convertirse en el gran laboratorio de cocaína de esta parte del continente. ¿Es cierto que fueron chilenos los que le muestran este nuevo producto para traficar a Pablo Escobar, quien en Colombia era simplemente un contrabandista de cigarrillos, de electrodomésticos de la época? Lo averiguamos, mito o realidad, a partir de la siguiente nota. Estás en Cultura Verdadera. Nadie pretende que los historiadores zanjen la disputa como si fueran árbitros imparciales, pero sus trabajos pueden aportar nuevas luces a un asunto complejo, lleno de implicancias conflictivas y con varias décadas de rodaje encima. Cuando hablamos de drogas, también la historia como disciplina tiene bastante que decir. Por lo mismo, haríamos bien en prestarle atención. El fenómeno del narcotráfico en Chile ha sido considerado por diversos estudios y análisis sociales como uno de los problemas más emergentes de la última década. Pero esta historia comienza mucho antes. Desde fines de la década de 1950 y hasta el golpe militar de 1973, los traficantes que dominan el incipiente mercado internacional habrían sido mafiosos chilenos, clanes con clubes nocturnos, prostíbulos y laboratorios clandestinos, además de redes internacionales. Santiago habría sido un importante centro de consumo ya en los 50. Uno de los grupos empresariales que dominaba el narcotráfico era una familia turca del norte de Chile, los Wasaf Harb. El golpe militar marcó el final de un negocio. Fue un cambio muy fuerte, como el de Fidel Castro con los narcotraficantes. Pero, ¿hacia dónde se fue el tráfico entonces? ¿Ahí quizás está el inicio del tráfico hacia Colombia? Que Chile fue un rincón del narcotráfico, que Chile fue el gran fabricante, productor de cocaína en la década del 50 y 60. Mito o realidad. Manuel Gárate, partimos con usted, tema que sabemos maneja al dedillo. Bueno, la verdad es que los estudios que se han hecho últimamente sobre el tema, en esto hay un estudio muy importante de un profesor norteamericano, Paul Gottenberg, y también de un historiador chileno, Marco Fernández, han trabajado justamente sobre el tema de la droga en Chile y el tráfico de droga. Y lo que sabemos es que efectivamente, desde fines de los años 40 hasta el golpe del 73, Chile fue, no el único, pero uno de los centros más importantes de producción de coca de altísima calidad, sobre todo en el norte de Chile. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Chile? La cercanía del norte con el principal productor de hoja de coca, que es Bolivia. O sea, estaba la cercanía geográfica, pero también estaba el tema de los precursores químicos. La industria minera en el norte de Chile permite una alta circulación de químicos que no generan sospecha. En cualquier país esa cantidad de químicos generan sospecha. Claro. Por lo tanto, la producción de drogas se facilitaba. Un enorme espacio geográfico, la posibilidad de mover estos químicos, la cercanía con el principal productor y la logística que manejaba esta familia, que producían en el norte y hacían salir la droga principalmente desde Valparaíso hacia Panamá, Cuba y los Estados Unidos. No entraban por Miami, sino que principalmente por Nueva York. Manuel, ¿qué pasaba con Colombia en aquel entonces? El que en el imaginario popular siempre ha sido el gran zar de la cocaína. No, eso comienza a partir de los años fines de los 70, principios de los 80. Colombia no estaba en el mapa del narcotráfico, principalmente de cocaína en esos años. ¿Qué hora es Perú, es Bolivia y Chile. Y Chile como el gran productor. Los laboratorios chilenos eran reconocidos por la calidad y la pureza del producto que se fabricaba acá. La familia Wasaf Harb, que ahí se dice turco, pero en realidad en Chile a todos los árabes se los trataba de turcos, son de origen árabe, del Medio Oriente. ¿Y por qué es el golpe militar el que de cierta forma corta esta producción de cocaína? Bueno, esa es una historia muy interesante porque tiene que ver con la Guerra Fría. El gobierno norteamericano, desde principios de los años 50, había llevado una campaña para detener para controlar la llegada de cocaína a Estados Unidos. Y se dieron cuenta que Chile era uno de los principales productores. Por lo tanto, la oficina anterior a la DEA, que realizaba la misma labor en Estados Unidos, comienza a investigar, se da cuenta que son traficantes chilenos y hay una persecución importante de estos traficantes. Esta misma familia son detenidos, pero eso genera, al contrario de lo que uno pudiera pensar, una explosión de muchos otros
traficantes chilenos que empiezan a producir cocaína. Ahora, ¿por qué el golpe de Estado? Porque el gobierno de Nixon crea la DEA y tiene una obsesión justamente con parar el tráfico de drogas, porque existía la idea de que el dinero de la cocaína financiaba al gobierno de Allende, lo que era absolutamente falso. ¿El dinero de la cocaína financiaba Allende? Lo que sí sucedía, eso no era verdad, lo que sí sucedía es que efectivamente durante el periodo, sobre todo de Frei Padre y de Allende, esto coincide con un boom del consumo de cocaína en Estados Unidos y por lo tanto estos laboratorios comienzan a producir mucho más. Efectivamente Chile se transforma en el polo principal de producción de cocaína. Entonces la DEA tiene un especial interés en acabar con el tráfico proveniente de Chile. Y se llega a un trato con la dictadura y con Pinochet de arrestar a los principales traficantes chilenos, entre los cuales se encuentra el famoso Cabro Carrera. Claro. Y son enviados sin juicio a Estados Unidos, extraditados expeditamente a Estados Unidos, y con eso se eliminan los grandes carteles chilenos. Mira, y la extradición, recordemos, era la gran paranoia de los narcos colombianos. Exactamente, sobre porque todo de Escobar. Conocían el antecedente chileno, que podían ser enviados sin juicio inmediatamente a Estados Unidos a cumplir las penas allá. El Cabro Carrera va a pasar 3 años en Estados Unidos y después va a emigrar a Europa. Y ahí se va a poner en contacto con los colombianos y otros traficantes chilenos también le van a enseñar, digamos, el negocio, se lo van a mostrar a los colombianos y los colombianos lo van a hacer crecer y lo van a llevar a otro nivel, y esa es la imagen que nosotros tenemos hoy en día. Pero es el golpe de Estado, o sea, finalmente el tiro le sale por la culata a Estados Unidos, porque elimina a un importante productor, pero finalmente lo que hace es que estos traficantes chilenos, muchos tuvieron que irse al exilio, incluso un exilio que incluyó cárcel, difundieron este conocimiento. Y esto implicó que esto se transformara en una gran industria, que van a tomar los colombianos y la van a llevar a otro nivel. O sea, no es un mito pensar que podría haber sido efectivamente un chileno el que le muestra este nuevo producto, esta nueva droga a Pablo Escobar, que en aquel entonces solo se dedicaba, más que al narcotráfico, a la comercialización ilegal de distintos productos. Sí, pero ahora uno podría decir, bueno, entonces la dictadura acabó con los narcotraficantes en Chile. Por un lado, sí, hizo el negocio con Estados Unidos, cumplió la promesa, pero después hemos sabido por distintas investigaciones, por ejemplo hay un famoso libro de Rodrigo de Castro, que es La delgada línea blanca, donde también se investiga qué sucede después, cómo por ejemplo se financia la DINA, y hay ya bastantes elementos que nos permiten decir que había dinero del tráfico de estupefacientes que financió a la DINA por el grado de autonomía que tenía, y además porque los cubanos anticastristas con los cuales la DINA toma contacto también estaban vinculados al tráfico de droga en Miami. Caballeros, ¿qué sabían de esta historia? ¿Se están desayunando? Es muy interesante ese tema. La historia de la DINA esa es bastante conocida, y más allá hay como todo un argumento de cierta derecha tradicional que dice que durante dictadura estábamos como limpios de la delincuencia y la droga, y finalmente es todo lo contrario. De hecho, la entrada en el nuevo siglo, digamos, final del siglo XX, principio del siglo XXI, de la cocaína en Chile y la droga dura es responsabilidad absolutamente de lo que ocurre al amparo de la DINA y de grupos cercanos a la dictadura de Pinochet. Hay rumores incluso que vinculan a la propia familia Pinochet, a uno de los integrantes, con mafias de traficantes. Más allá de la noticia de hace poco, ¿no?, de un nieto de Pinochet que fue encontrado consumiendo cocaína de una forma mucho más directa. Tan directa que Martin Scorsese podría hacer una película, tipo Los Buenos Muchachos. Ahora, a mí me parece fascinante la historia previa, los 50 y 60, la vinculación con los químicos del norte, de la industria minera. Me parece que es como digno de Breaking Bad, ¿no? Y como que en una realidad paralela quizá Chile se hubiese convertido en la gran potencia narcotraficante. Y se rompe el mito de que la droga entró a Chile en los 90, ¿no? La cocaína se producía, y una cocaína, como te digo, de alta calidad, en Chile, de alta ley. El consumo de drogas fuertes es desde finales del siglo XIX. Todas estas fuentes igual tienen que ser sometidas a rigurosa crítica, porque mucho viene de testimonios orales, de memoria. Es muy difícil investigar estas cosas, sobre todo cuando hay sujetos vivos y carteles vivos. Es decir, aquí el historiador también corre peligro, arriesga el pellejo. Bueno, si estuviéramos en México o Colombia, en eso a veces digo, es más fácil estudiar el 19 que el 20, porque en el 20 los vivos se pueden querellar y
y te pueden amenazar también. Ahora, claro, con esto se está rompiendo un mito que es bien interesante. Cuando uno habla, no sé, con los papás, con los abuelos, te dicen, no, antes no se sabía de cocaína en Chile, jamás. Justamente en su época, parece que no estaba informado. La noche chilena de los 40, los 50 y los 60 era una noche donde el consumo de cocaína era una cosa bastante habitual. Y en aquel entonces, ¿cuál era el tenor de la cocaína socialmente, digamos? Era principalmente de extranjeros, sujetos de la noche, marinos, el puerto. Era ese vínculo. No había esta idea tan directa que vamos a ver en los 80 entre los ejecutivos exitosos. Claro, como una droga de... No, esta es una droga de la noche, de ciertos círculos. De lujo. Exacto. De bohemia. Sí. Es una droga de bohemia. Harto también los grupos de poetas, de periodistas. Que ojo, es una droga que justamente permite estar despierto, que permite resistir muchas horas de trabajo, que se lo vinculaba al mundo artístico de la bohemia, de la noche chilena. Y además es parte de la literatura. Sherlock Holmes era cocainómano. La solución del 6%. Por supuesto. Sherlock Holmes era cocainómano. Se vendía en las farmacias a principios del siglo XX. Nosotros tenemos ahora una mirada de la cocaína como una droga peligrosa, una droga dura, pero en algún momento fue tan popular como la aspirina. Fíjate que hablando Freud la recomendaba muchísimo. Se vendía en la farmacia. Hablando de la ficción y de la época más o menos en Chile, hay una novela gráfica muy interesante que se publicó hace poco que se llama El Viudo, que está ambientado en el Santiago de los 50 y los 60. Es un pulp, digamos, una historia de detectives que recopila, que aprovecha mucho de la mitología de Batman, de estos personajes, y se mete en la noche santiaguina. Y fíjate que los autores hicieron una muy muy buena investigación del uso de la droga en el Chile bohemio de los 50 y los 60. Tú lo lees y dices, esto es Chicago, es Nueva York y es Santiago. El Cabro Carrera regresó a Chile a principios de los 90 con aproximadamente lo que se sabe hoy en día cerca de $20 millones de fortuna, que le habría realizado en Europa, justamente con sus vínculos con el cartel de Medellín, los colombianos. Qué increíble. Después de todo el aprendizaje, inicialmente en Chile, luego en su extradición y posteriormente ya en sus redes internacionales. Y es Estados Unidos el que produce esto. Esta obsesión de la DEA por cortar el tráfico de raíz lo que hizo fue expandirlo. Oye, mira, muy interesante, no solo este tema, sino que todo lo que hemos abordado en este ejercicio de ponernos en la vereda contraria a lo oficial, a esa historia muchas veces desconocida, el lado B, como hemos querido llamar en simple, ¿no? Donde usted, profe, me parece interesante que pueda ir cerrando este capítulo que esperamos no sea ni el primero ni el último. Estamos obsesionados con seguir reescribiendo y reconociendo la historia de nuestro país. Mira, ustedes insisten en hablar de la historia secreta. Yo insisto en hablar de un relato que omite, no digamos falsificar, suena muy fuerte, ¿no? Pero que omite demasiado. Lo importante de esto es que la historia en Chile tiene un gran peso, ¿no? Aquí, a frente de la moneda, está la columna, la estatua Bulnes, y allí hay un trozo, dice, los logros del gobierno Bulnes, y es una cita de la historia general de Chile de Diego Barros Arana. Vale decir, uno puede decir en Chile, la historia adquirió bronce, se escribe en bronce, y eso significa que lo que escribió Barros Arana es permanente. Como historiador o aspirante a historiador, tenemos siempre que decirlo por don Sergio. Don Sergio Villaló dice que no, siempre cambiando, que el relato histórico está cambiando. Y lo único que podemos decirle a los televidentes es que el libro de historia que compraron hoy día, en 10 años más va a estar obsoleto, ¿no? Y que hay que aceptar, y es lo que cuesta. Por eso se habla en historia oficial desde el Estado. Aceptar que la verdad histórica va cambiando. Ahora, no significa que sea relativa, sino que se va enriqueciendo la memoria, se van encontrando nuevos matices, y desde esos nuevos matices se formula una nueva historia. Profe, tenemos que despedir el programa de hoy. Me quedo con eso último, qué interesante para la gente en su casa, sobre todo para las nuevas generaciones. No solo se preocupe usted de cambiar y actualizar su smartphone o su tablet o su computador, también ese viejo libro de historia hay que actualizarlo. A ustedes queremos hacerles un regalo especial, por supuesto, a todos nuestros panelistas invitados esta noche. Se trata de café de aroma, 100% café tostado en Chile. Una bolsita para cada uno de ustedes. Infinitas gracias por
profe, por habernos acompañado hoy. Cristóbal, ese pasa para el doctor Ortega, para allá. Y este también. 100% puro café, para que puedan disfrutarlo en casa. El profe me la cobraba, me decía, oiga, pero como más, regala el café hoy día. Por supuesto, profesor. A ustedes los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital. Restaurante Pisco Sour, que queda en Pasaje Plaza Egaña 68. Nos visitas en piscosourplazegana.cl o llamas al Fono Delivery 22895-4751. Y en estas fiestas patrias que ya se nos fueron, te quiero contar que Pisco Sour tiene grandes ofertas para ti, para que puedas disfrutar. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Bien así somos cuando ya son las 0 horas con un minutito. Ahí está, así somos. Sigues en el tren programático de la red. Hasta mañana, 22:30 horas, con Mentiras Verdaderas. Buenas noches. Va a estar obsoleto, ¿no? Y que hay que aceptar, y es lo que cuesta. Por eso se habla en historia oficial desde el Estado. Aceptar que la verdad histórica va cambiando. Ahora, no significa que sea relativa, sino que se va enriqueciendo la memoria, se van encontrando nuevos matices, y desde esos nuevos matices se formula una nueva historia. Profe, tenemos que despedir el programa de hoy. Me quedo con eso último. Qué interesante para la gente en su casa, sobre todo para las nuevas generaciones. No solo se preocupe usted de cambiar y actualizar su smartphone o su tablet o su computador, también ese viejo libro de historia hay que actualizarlo. A ustedes queremos hacerles un regalo especial, por supuesto, a todos nuestros panelistas invitados esta noche. Se trata de café de aroma, 100% café tostado en Chile. Una bolsita para cada uno de ustedes. Infinitas gracias, profe, por habernos acompañado hoy. Cristóbal, ese pasa para el doctor Ortega, para allá. Y este también. 100% puro café, para que puedan disfrutarlo en casa. El profe me la cobraba, me decía, oiga, pero como más, regala el café hoy día.